Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos, un aplauso para ustedes y sean bienvenidos a esto que se llama ¿Qué Terapia? Nuestro primer ¿Qué Terapia? En vivo y en directo. Y si ustedes están acá es por alguna razón. Y lo primero que quiero es que se queden todos con esto. Por favor, lo pueden escribir, no lo pueden grabar, ya les cuento lo de la grabación, no lo pueden grabar, pero lo pueden escribir. Y es, la depresión nos ancla al pasado. La ansiedad nos asusta sobre el futuro y el estrés no nos deja vivir el presente. Quiero que se lleven eso porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Realmente yo, como lo dije en el programa de ¿Qué Terapia? Del miércoles y lo he dicho en la emisora, yo tengo un objetivo clarísimo para el día de hoy. Mi objetivo para hoy es incomodarlos. Porque cuando uno se incomoda es cuando uno entra en un conflicto y empieza a entender qué está pasando realmente. Así que si hoy ustedes salen incómodos de acá, creo que cumplí la misión por mi lado. También no va a ser una explicación para que ustedes tomen nota y yo creo que lo importante que ustedes tienen que llevar de acá es una explicación para que ustedes lo apliquen en la vida cada día. Si tienen ansiedad, si tienen depresión, si sufren de estrés o si tienen el combo incluido, se les tiene absolutamente todo. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes lo apliquen absolutamente todos los días. Así que, bueno, para los que no me conocen, porque sé que hay muchos que vienen también con invitados, yo soy David Rodríguez y por cosas de la vida, hace 5 años decidí estudiar bioneuroemociones y también comportamiento humano. Para los que no entienden qué es lo uno y lo otro, tranquilos que lo ideal es entenderlo en la práctica y en el recorrido. Así que en esa práctica y en ese recorrido vamos a irlo entendiendo. Me alegra que estén ustedes acá. Si ustedes vienen por una razón propia, personal, creo que están dando un paso súper importante. Si vienen con alguien, me parece también chévere que esa persona haya aceptado la invitación, pero yo sí quiero decirles algo, independiente de que esa persona venga invitada, lo importante de esa invitación es que hasta ahí llegan ustedes. La mejor forma de ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar es no ayudándolo. Y si la persona se quiere ayudar, pues eso va a pasar solito. Entonces, bienvenidos, pero obviamente como ustedes se dan cuenta, cada miércoles a las 7 de la noche a través de TikTok y de Instagram, yo no estoy solo. También por cosas de la vida que también seguramente ustedes han escuchado, pues desde México llegó a la 1 de la mañana, llegó trasnochada, pero con toda la energía. Y también, como es costumbre, pues me está acompañando y pido un fuerte aplauso para Karen Vinasco. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, estoy muy feliz de tenerlos acá, muy contenta de poder compartir estas herramientas, unas herramientas que ojalá se lleven para que puedan tener en su vida diaria, para tener más bienestar, para poder disfrutar la vida y no tener como esa sensación todo el tiempo de algo angustioso que nos está sucediendo, sino poder conectar con la tranquilidad y con el fluir de la vida. Entonces, bienvenidos, nos vamos a ir acomodando. Karencita, por favor, acá. Listo, perfecto. Y yo creo que la mejor tarea que podemos hacer es empezar a dividir, todo en algún punto se mezcla, se une, pero yo creo que hay un camino que podemos empezar a entender y es el de la ansiedad. Es el primer capítulo que vamos a hablar acá. Hay una ansiedad normal, Karencita, que es la que tú y yo tenemos hace en la última hora, Sí. y era ya para pasar acá. Sí. Es una ansiedad que es normal y controlada porque tenemos fe que se nos va a pasar a medida que vamos entrando en confianza. El rollo es cuando uno no sabe y uno dice, ¿será que lo que yo tengo sí es ansiedad? Sí, y es muy importante porque con tanta información que hay, como que se mezclan los diferentes conceptos. Y yo quisiera como hacer un poquito como de educación psicoemocional para que podamos saber qué herramientas corresponden en diferentes momentos. Entonces tú hablas del miedo, ¿no? Que es una Ajá. emoción que yo puedo tener en cualquier momento por una situación que se está presentando y que normalmente lo que yo podría hacer es como transitar el miedo, como la tristeza, como cualquier otra emoción. Lo que pasa normalmente y lo que hacemos es que como de niños no nos enseñaron mucho cómo transitar la emoción, sino que es como o cállate o sonríe o tranquilo o no tengas miedo. Lo que hacemos normalmente es o como reprimir esa emoción completamente para no sentirla o quedarnos dando vueltas en esa emoción. En realidad lo que yo debería aprender poco a poco es cómo puedo transitar esa emoción para que el miedo, el llanto o lo que yo sienta pues lo pueda transitar y pueda atravesarlo. Pero entonces ya vamos a hablar de algunas herramientas para ello, pero eso sería como el miedo.
Pero hay otras situaciones que, digamos, ya me ponen como en otra situación, como por ejemplo la angustia. Que la angustia, su nombre lo dice, es como un angostamiento, justamente de ahí viene la palabra angustia. Y es como un angostamiento de la vía respiratoria que en realidad yo siento que no puedo respirar, empiezo con unos síntomas, digamos, que ya son mucho más físicos y está como muy relacionado en las investigaciones que han hecho las angustias con el momento del nacimiento de una persona que tardó un poquito en ese momento en el que nos debatimos entre la vida y la muerte, cuando ya no tenemos respiración del cordón umbilical de nuestra madre y ya tenemos que empezar a respirar y hay personas, hay bebés que se les alarga un poquito ese momento, que no pueden respirar y que quedan como con esa sensación como muy marcada que más adelante puede presentarse en algún momento. Entonces eso ya es otra cosa y ya tiene como unos síntomas físicos específicos. Carita, para aclarar, porque la gente dirá, ay, no me dejan anotar o no traje esfero. Quiero recordarles a ustedes que, pues primero, este es un espacio seguro que le agradecemos a la Universidad EAN. Sé que es mucha información que también pueden tener acá y hay datos que les van a tocar. La ventaja es que, claro, hay una restricción en la grabación porque hay procesos interesantes que podríamos hacer ¿Sí? acá con las personas que están, pero igual, si quieren pegarle un repasis, pues obviamente todo esto va a quedar en el canal de YouTube de Vibra, para que ustedes hagan un repaso si no trajeron esfero, si se les acaba la memoria del celular o si no tienen buena memoria como yo, pues esa es una alternativa. ¿Listo? Ahí quedamos alineados. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos en la angustia. Y ahora vamos a hablar un poquito más, digamos, de algunas situaciones que se da en las que yo tengo ansiedad, que es como esa anticipación de mi mente a algo que no está pasando, pero que yo empiezo a anticiparme y que empiezo a estar frente a una situación que realmente no está, pero que la sensación es como tan fuerte que puede suceder como desde la mente, empiezo a anticiparme como en el pensamiento, o también desde unas sensaciones físicas, y les quiero explicar como algunas situaciones con las que de pronto algunos se identifican que tienen que ver con la angustia. Lo que pasa es que acá les voy a hablar como trastornos de ansiedad, en realidad en inglés como no existe la palabra angustia, sino anxiety, son trastornos como de angustia que nosotros conocemos como trastornos de ansiedad. Por eso quería hacer la distinción entre la angustia, que es este angostamiento que les cuento, que es un poquito diferente. Pero vamos a hablar, digamos, del tema de la ansiedad. Y la forma menos elaborada de ansiedad que nosotros tenemos es un ataque de pánico. Un ataque de pánico se da, digamos, con síntomas físicos muy claros, cuando yo empiezo a tener sudoración, dificultad para respirar, empiezo a tener como todas estas sensaciones y empiezo como a pensar, ese no soy yo, eso le está pasando a otro que no soy yo y como que no sé qué hacer y entonces empiezo como con este ciclo que va y vuelve y vuelve y vuelve y normalmente todo este tipo de situaciones que vamos a hablar y por eso digo que es la situación menos elaborada, el ataque de pánico, porque tiene que ver con una situación que yo no he elaborado en mi vida. Nosotros tenemos diferentes situaciones que transitamos a lo largo de nuestra infancia o de nuestra vida. Y normalmente tenemos mecanismos de defensa que hacen que esa situación quede como totalmente bloqueada. Y entonces cuando nosotros no hacemos como, no trabajamos esas situaciones, que es lo que tendemos a hacer y lo vamos a hablar y nos vamos a dar cuenta en el duelo y en otras situaciones, como cuando yo no puedo transitar una situación y la evito, que es lo que hacemos normalmente, o trabajando sin parar, o saliendo de fiesta, o escaneando en el celular, o yendo a tomar, o cualquier situación, que a veces unas son vistas socialmente peores que otras, pero todas tienen como ese mismo que lo hablamos con Pollo muchas veces, ¿no? Estás evitando, como cuando yo evito y evito, al final llega un momento en el que eso es como una bomba en la que yo me doy cuenta que tengo que actuar. Entonces, un trastorno por ansiedad en ese momento no se puede manejar, yo tengo que simplemente respirar o buscar una persona que me pueda, o más bien en ese momento la persona no es consciente, ¿no? Pero es como esta frustración de la persona que va a la clínica y es que siento que me voy a morir y le dicen, no, usted no tiene nada, pero es que yo me estoy muriendo. Entonces, pues no está elaborado y es una oportunidad muy buena porque le está mostrando a la persona, hay algo en tu vida que como está, no está funcionando. No, Además, Karencita, ahí se le suma otra cosa con lo que dices. Y aquí va la primera para que ustedes empiecen a analizar. Esto aplica para la ansiedad, para el duelo, para el estrés todavía no, pero pues sí para la ansiedad y para el duelo. Hay tres técnicas que nosotros usamos. Una es evasión, la otra técnica que utilizamos es, digamos que entrar en el conflicto, es decir, enfrentar la situación. Y la otra situación es bloqueo. ¿Cómo sabe uno que está funcionando desde esas tres, bien sea en ansiedad o en duelo, para que ustedes van diciendo, ah, yo estoy bloqueando o yo estoy evadiendo
o lo que estoy haciendo es de alguna forma bloqueando, evadiendo, Luchando, ¿no? sí, o estoy confrontando. Confrontando. Confrontando es cuando yo tengo el ataque de ansiedad y digo, sí, tengo un ataque de ansiedad. Ujú. La otra es cuando digo, uy, me está dando ansiedad, pero voy a ir a bailar. Voy a ir a bailar porque si yo bailo, voy a ir a tomar. Voy a ir a distraerme Sí, sí. porque ese factor distractor se llama evasión. Ajá. Y la otra, que me voy a adelantar un poco, Y sale más costosa que la evasión de impuestos. Con exacta, todo. eso es lo importante. Miren, por ejemplo, hay una, voy a irme, que es muy típica, que es cuando hay un duelo, que se le muere un familiar, y entonces a los 2 días la persona está trabajando. No, jefe, No, no, a mí me sirve es súper bien. trabajar, jefe. Es que si me quedo en la casa, ¿qué me quedo haciendo? Eso normalmente es evasión. Y lo que dice Karencita, le pasa factura a uno al mes, a los 2 años, a los 5 años. Entonces, ¿cómo está haciendo usted cómo está trabajando la ansiedad o cómo estás trabajando la depresión? Con bloqueo, lo estás confrontando. ¿Qué es confrontar? Confrontar es decir, reconozco que tengo ansiedad. Claro que eso no es fácil uno llegar muchas veces a ese nivel, Claro. pero es lo reconozco. Cuando lo reconozco es cuando yo estoy confrontando la ansiedad o la depresión. Cuando la estoy evadiendo es cuando yo uso factores distractores para decir, si yo salgo y comparto con mis amigos, Ujú. entonces eso ya se me olvidó. Además que también, y me pongo del otro lado, que es el que quiere amablemente colaborar a alguien que sufre de depresión o ansiedad. Y le dice, ay, eso no se enrede, camine, vamos Dale. claro, y están en el parque de diversiones, pero aquí le está pasando rico, desestrés. No, es que si la depresión o la ansiedad fuera como un celular que uno dice, lo voy a dejar en la casa Ujú, y me ujú. voy a ir al parque de diversiones, pues no estaríamos acá. O sea, no estaría funcionando así. Entonces, simplemente para que tengan presente, ustedes están, ese episodio o esa situación de ansiedad, esa situación de depresión, la están confrontando, la están evadiendo o la están bloqueando. Sí, eso es súper importante. Y también quería como pasar, Pollito, como a la siguiente fase, que es una situación un poquito más elaborada, que es la fobia. Entonces, la fobia es cuando yo ya he puesto como mi atención en un objeto en el que estoy poniendo como todo ese miedo que tengo y estoy poniendo como toda la representación de eso que siento, lo estoy logrando poner en un lugar. Entonces pienso que evitando ese lugar estoy evitando esa situación, digamos, traumática o esa situación que me confronta. Por ejemplo, un ascensor, un perro, cualquier situación que yo tenga, que es una situación que tampoco está totalmente elaborada, pero que está mucho más elaborada en la medida en que yo por lo menos ya le di unas características que normalmente son características que se relacionan con el objeto al que le tengo fobia. En esta parte, tanto en los trastornos de pánico, cuando ya digamos yo soy consciente de que tengo algo por cambiar o algo por elaborar, o en la fobia, pues yo ya puedo ir a terapia y es súper importante porque es lo que me permite trabajar y cuando uno tiene un terapeuta que puede identificar muy bien, digamos, cuáles son las características de ese objeto que yo relaciono con la situación que me está pasando, ahí hay como un tema muy rico para empezar a trabajar y para soltarlo. Entonces, no sé, el ascensor me parece estrecho, el avión me parece angosto, me parece que no tengo el control, el perro es baboso, es impredecible, es no sé qué. Entonces las personas le dicen, no, yo que tengo fobia a los perros, que muchos que me han escuchado lo saben, es como tranquila, eso no le va a hacer nada. Y digamos que yo en todo mi proceso lo que encontré es que en una situación muy angustiosa que yo vivía de niña, había un perro y yo puse como todo el tema, que en ese momento no lo podía elaborar y que lo bloqueé completamente, estaba en el perro. En un proceso psicoterapéutico me pasa una cosa muy compleja, estábamos en el curso de psicoterapia, yo me voy para la casa en la que nos estábamos quedando, todos mis amigos se van y me acuerdo tanto que yo me quedé hablando de un tema de un concierto de Vibra con el cliente y lo estábamos resolviendo y no sé qué, cuando todos se van a ir, yo voy a salir y hay 2 perros. El día anterior yo había tenido como un trabajo con el terapeuta, un terapeuta español maravilloso, y yo no podía salir y entonces empiezo esta sensación que les digo física, se me empieza a angostar todo, no puedo respirar, no sé qué, chu, y luego resulta que yo empiezo a escribirle a la terapeuta, van por mí, me llevan ya al salón en el que todos trabajamos, el terapeuta empieza a trabajar y poco a poco a mí me empiezan a llegar los recuerdos en los que estaba, muy poco a poco, no ese día, en los que estaba el perro y en los que pues empiezo yo a entender por qué fue de esa manera. Obviamente un proceso muy doloroso, no voy a decir que fue fácil y que fue como, no, esto que me pasó, entonces ya estoy súper bien, digamos que implica como un proceso, pero como lo hablábamos con el Doc Omar y con Pollo,
voy a decir un ejemplo súper burdo, perdónenme, pero cuando uno no procesa algo, es como cuando uno está en un concierto y de Shakira y está súper bien y tiene mucho chichi. Entonces uno va a ir al baño y el baño es oscuro, uno dice, de pronto me sale un ratón, yo no voy al baño y está todo el concierto y en realidad no lo está disfrutando porque está que se orina, así como terrible, y de repente uno dice, ya, Santa Rosa o el Charco, no puedo más, voy a hacer chichi. Y uno va, entonces, ay, no, y no ve el papel y uno no sabe qué está tocando y horrible. Hizo chichi y fue horrible, pero volvió y disfrutó del concierto. Entonces, eso yo lo asimilo mucho con la vida. Cuando yo puedo afrontar eso que viví en mi niñez, eso que me está marcando, aunque ustedes no lo crean, puedo disfrutar la vida de otra manera. Yo hoy siento que después de entender todo lo que me pasó y por más que me ha dolido, como que puedo disfrutar la vida desde otro lugar que antes estaba como si me fuera a hacer chichi. Hablando, que la analogía del chichi quedó marcada ya. Hay un ejercicio, bueno, quiero agradecerle a mis amigos de Sedal, que también les dieron ahí un regalito de bienvenida, pero hay otro regalo, Karencita, que vamos a dar, y es un regalo que va más para, si quieren levantar la mano, la levantan. Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer el grupo de la ansiedad, ¿listo? Entonces yo quiero que levanten la mano las personas que están acá por temas de ansiedad. Tranquilo que nos va a pasar acá. Listo. Entonces los que están acá por temas de ansiedad, vamos a hacer un ejercicio y es es el siguiente. Desde la parte de las bioneuroemociones, uno tiene que buscar la anatomía de la ansiedad. ¿Para qué? La gente se acuerda muchas veces que tiene, y lo hablábamos con el Doc y con Karen, la gente se acuerda de la ansiedad cuando le dan episodios o crisis de ansiedad. Pero se va a la crisis de ansiedad, sigue con su vida normal y nunca la trató de fondo. ¿Listo? Entonces, la ansiedad, y para que ustedes me lo entiendan, es como si fuéramos a hacer la receta para los que cocinan o la fórmula química de la ansiedad. ¿Cuál es el resultado de la ansiedad? Entonces son 10 gotas, ¿listo? ¿Cómo se forma la ansiedad? 5 gotas de miedo, es la emoción, ¿listo? Tomen nota ahí los de la ansiedad. Porque les digo que tengan en cuenta las emociones que están ahí involucradas. 5 gotas de miedo, le ponen por favor ahí 3 goticas de sorpresa, y le ponen por favor ahí van 7, 8, 9, y le ponen el resto de ira, 8. Y le ponen, por eso no estudié matemáticas, y le ponen, y las 2 gotas que le ponen, se las ponen de ira, ¿listo? Entonces, las gotas más grandes son de, las gotas que le siguen son de sorpresa, y las que siguen son de ira. Este ejercicio, la idea es que ustedes lo hagan no cuando están en una crisis de ansiedad, sino cuando están tratando de trabajar es directamente la raíz. Y es averiguar, la ansiedad se le está generando a usted desde el miedo, desde la ira, o se las está generando desde la sorpresa. Exactamente. ¿Qué es la mezcla fatal? Entonces, yo quiero que levante, por ejemplo, la mano alguien o los que me dijeron que están en el grupo de la ansiedad. Si están en el grupo de la ansiedad y la depresión, no hay rollo. Entonces, ¿cómo identifico yo que estoy en el grupo de la ansiedad? Y hay un regalito que tenemos para los que están en el grupo de la ansiedad. Bueno, uno de ellos. Bueno, tu nombre. Miller Moreno. Listo. Miller, ¿hace cuánto tú dices yo tengo ansiedad? Realmente que me haya dado cuenta hace un mes, pero sí, pues siendo consciente con lo que ustedes me dicen, siento que 4 o 5 meses aproximadamente. ¿Y tienes algún detonante? Sí, cuestiones laborales, digamos que se me han acumulado y el no saber cómo gestionarlas ha llevado a un punto en el que se manifiesten hasta síntomas físicos y sí, llega a un punto en el que hay mucha confusión y pues, como dices, esa angustia o eso que llega uno no lo sabe pronto cómo manejar. Aquí hay una ventaja que tiene Miller y que otros dirán, él por lo menos sabe el origen de su ansiedad. Peor yo que no tengo ni idea. Hay un tema y es para que ustedes lo trabajemos y es, la ansiedad tiene 3 caminos desde las emociones y Karencita nos complementará desde el lado de lo que ella sabe. Y es, uno, es un tema transgeneracional. Muchas veces pasa que alguien dice, me dio un ataque de ansiedad, pero nunca entendí de dónde venía. Yo les voy a decir algo. Yo me vine a enterar, y lo estaba compartiendo esta mañana con mi novia, me vine a enterar hace poco que yo, cuando niño, ojo que la ansiedad no respeta edad, me vine a enterar que yo cuando niño tuve unos episodios de ansiedad que en ese momento, pues mis papás y mi hermana no sabían que eran episodios de ansiedad. Y era cuando yo me quedaba dormido en la sala viendo televisión o algo, yo me despertaba en un estado de ansiedad que empezaba a correr de lado y lado. Si estaba mi mamá me calmaba, si estaba mi hermana me calmaban, pero era como que supuestamente me había despertado con una pesadilla. Solo pasaba
cuando me dormía en el sofá. Cuando yo empecé a revisar, mi abuelito, por parte de mamá, es un hombre que trabajó desde los 7 años, 8 años, y para él, efectivamente, dormirse en un horario laboral, siendo niño, pues era una señal de que estaba haciendo algo mal. Seguramente, a los 8 años, se quedó dormido del cansancio, alguien lo despertó, y para él, el programa que transmitió, digamos que de generación, es quedarse dormido, no en la cama, sino en otro espacio, y en un horario laboral, no está bien hecho. Es un tema de ansiedad, que mi camino, ¿cuál era? Trabajarlo. Por eso digo que muchos dirán, ay, afortunado Miller, que sabe de dónde viene la ansiedad. Hay otro tema puntual y es, mi ansiedad también puede venir de un tema que se llama proyecto sentido. Y mucha atención, ¿qué es proyecto sentido? Y es todo lo que ocurre un año antes de que inicie el proceso de gestación y durante la gestación, es un riesgo inminente a que también se transmitan muchas cosas, en este caso a los niños. Y la última, que es la de Miller, y es, yo tengo identificado una emoción o un factor detonante que me generó precisamente la ansiedad. Entonces, esos son los 3 caminos que ustedes deben tener en cuenta, que yo creo que, y Karencita lo tiene clarísimo, las acciones que uno empieza a sentir con la ansiedad, el pecho, los pensamientos de todo se va a derrumbar, empiezan a doler los músculos, el vacío en el estómago, no sé si me va a faltar la respiración o estoy respirando mucho. Entonces, bueno, digamos que en torno a todo esto es que uno debe empezar a reflexionar desde dónde estoy viviendo la ansiedad. Les voy a botar el último dato para que Karencita siga y es, ¿cómo identifico yo si estoy viviendo la ansiedad desde la ira, desde la sorpresa o desde el miedo? Si ustedes están, esto sí tienen que, por favor, fijarse cuando estén en el episodio, si ustedes emocionalmente están viviendo la ansiedad desde el miedo, son las personas que normalmente se arrugan como tapándose el pecho y tienden a poner las manos como en posición de puño, es decir, como me protejo. Mucho lo que hacen es que en una silla sentados se agarran las rodillas, o cuando están acostados se ponen en posición fetal, cuando tienen una crisis de ansiedad. Ahí la están viviendo ustedes y esta tarea va para los que dicen, yo no soy tan afortunada o afortunado como Miller y no sé dónde arrancó mi ansiedad. Entonces, si ustedes se identifican de pronto con esos parámetros para que lo hagan a manera de autoexamen, es por qué están viviendo la ansiedad desde el miedo. Y ahí empiezan a tratar de explorar. Si están viviendo la ansiedad desde la sorpresa, son las personas que permanentemente andan con cara de sorprendida en los momentos de crisis. Andan con los ojos abiertos, andan con las manos así, empiezan a caminar de lado y lado. Entonces, ¿cuál es la expectativa que yo tenía? ¿Qué es lo que estaba esperando y no recibí? Y pues revisar desde cuándo. Si están viviendo la ansiedad desde la ira, son normalmente las personas que se tornan agresivas o impulsivas en los episodios. Sacan pecho, levantan la cara, cuando están en la crisis de ansiedad, como que es como un tema de me tengo que defender, no voy a correr, me voy a defender. Si usted se siente en esa posición en un momento de crisis, entonces quiere decir que está viviendo la ansiedad desde la ira y tiene que empezar a explorar, pues, cuál es el factor detonante que lo lleva hasta ahí. Pues esa manera de un autoexamen que se puede hacer. Como nuestro primer conejillo de Indias estuvo acá, entonces vamos a aprovechar para entregarle este regalito, y este regalito, para que lo tengas acá, son unas gotas de esencias florales que no es para usarlas en las crisis, es para aprender a manejar esas 3 emociones y tomárselas no cuando está en crisis, sino permanentemente. Aquí está la fórmula todos los días, esencias florales, no tiene ninguna contraindicación, pero es para entender cómo gestionar esas emociones y evitar o disminuir esos episodios de crisis. ¿Listo? Sí. Antes de seguir con esta especificación de las diferentes situaciones en las que yo puedo estar con un trastorno de ansiedad o con ansiedad, quiero retomar lo que dice Pollo, que me parece muy importante, y es cómo es muy, muy, muy provechoso manejar las situaciones en los momentos en los que yo estoy bien, porque en los momentos en los que yo estoy ansioso, todo va a ser como más difícil, y hay una cantidad de herramientas para yo ir procesando las situaciones justamente en los días en los que estoy bien. Como tenemos este tema del mundo rápido y de todo ya,
Yo siento que nos comportamos mucho como cuando, no sé si les pasa sobre todo a las mujeres, yo no sé si a los hombres les pasa también, que cuando viene el paseo de la empresa, entonces es la dieta, como bien, ahí sí, mejor dicho, me pongo en forma y quiero en 4 días verme súper bien. Pero una vez no hay paseo, entonces venga la empanada, el chorizo y el chunchullo. Y entonces eso nos pasa mucho con la ansiedad. ¡Ay, pollito! Pollito, la ansiedad. Eso nos pasa mucho con estas situaciones. Y es, normalmente una persona llega a terapia, se siente mal, quiere trabajarlo todo, llega con toda la disposición y apenas empieza a sentir bien, adivinen qué hace. Chao. Y no solo cuando se empieza a sentir bien, hay un punto clave en el que la mayoría de personas empiezan a abandonar la terapia. Adivinen qué punto es. La confrontación, completamente. Entonces, yo voy donde el terapeuta y entonces le digo que es que mi esposo es el colmo, es un desconsiderado. Entonces los primeros 2 él me escucha y yo, este señor sí me entiende, es que mi esposo es terrible, es que es un desconsiderado, es que nunca me entiende y no sé qué, hasta ahí voy bien. En el momento en el que el Señor me sienta y me dice cuál es esa situación en tu vida por la que tú permites todo, por qué haces esto, por qué no sé qué, cuál es esa, y yo empiezo a enfrentarme a mi sombra, es cuando yo entonces ya me siento incómodo. Y entonces ya cuando tengo terapia, y esto sucede totalmente inconsciente, empiezo, ay, preciso, hoy justo se me cruza con esta reunión. Ay, no puedo. Ay, es que ya ese terapeuta me va a decir lo mismo. Ay, es que no sé qué, porque pues es lo que hacemos normalmente. Y lo mismo pasa con esta situación de la ansiedad. Nosotros tenemos una posibilidad de estar, digamos, lo que los gringos llaman grounded. Yo no sé cómo, como plantados. Como estar en español, nuestro cuerpo. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Porque así como, y Pollo lo ha dicho, y esto antes era como una teoría, ahora es totalmente ya comprobado que por lo menos el 80% de las dolencias que yo tengo en el estómago, en la espalda, que me duele aquí, todo tiene un vínculo con el tema emocional. Somos un solo cuerpo. Entonces, asimismo, yo puedo utilizar mi cuerpo para tener pistas de qué es lo que me está pasando. Y hay muchos ejercicios prácticos que les quiero recomendar, como por ejemplo, cuando yo empiezo a sentir que viene la sensación de ansiedad o la angustia, yo empiezo a mostrarle a mi cuerpo que estoy en un lugar seguro. Y una de las formas de hacer esto es nombrar las cosas que tengo alrededor. Así parezcamos loquitos. Mesa, lámpara, sofá, bueno, silla, cojín. Empezar a nombrar todo lo que tengo. Mata. Árbol. No, entonces, eso es muy importante. Lo otro es que es muy importante entender que nosotros tenemos un mecanismo fabuloso, pero es totalmente arcaico, que es como un computador que simplemente registró situaciones, que es peligro, 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 esto es peligro, y digamos que ya generamos como de niños o en algún momento unos olores o unas sensaciones que hacen que lo relacionemos con un peligro que no está presente, pero que nuestro cuerpo tiene la misma reacción química que si estuviéramos ante esa situación. Yo veo el perro no me va a morder, pero es como la misma sensación en mi cuerpo. Yo atravieso el puente, pienso que me van a atracar y estoy teniendo la misma sensación de como si me fueran a atracar. Y en la medida en que yo vivo en automático, más se va llenando el vaso y en la medida en que más se llena el vaso, menos nosotros queremos que la libertad es hacer lo que me place y lo que siento en ese momento, pero la libertad se da mucho más cuando yo en un estado de conciencia puedo estar siendo consciente de lo que está sucediendo. Y para eso, ahora que estamos en una vida tan acelerada, es muy importante hacer paradas a lo largo del día que nos permitan conectar con nuestro cuerpo. Una de las más prácticas es el escaneo corporal. Yo salgo de una reunión, yo lo hago hoy en día, tengo 3 juntas, estoy corriendo, salgo de programa, no sé qué, paro y hago el escaneo. ¿Cómo está mi cabeza? ¿Cómo está mi pecho? ¿Cómo está mi palpitación? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo están mis piernas? Listo, paro. El tema de comer de afán, cuando yo llego y me siento con el computador al frente y de todo, la interpretación que le estoy dando a mi cuerpo es, esta ya casi se va a morir, porque si no puedo parar para comer, algo, ¿sí o no? O sea, mi cuerpo no va a decir, esta no va a parar para comer porque tiene que resolver la junta. No, es que yo creo que los tontos somos, perdón, nosotros y no el cuerpo. Si yo no puedo parar para comer, pues estoy... Entonces, es muy importante decirle al cuerpo, estamos bien. O sea, hay estrés en la oficina de situaciones, pero hay una sensación de tranquilidad. Ustedes se sientan, yo sé que es difícil, mastican, sienten los sabores, se conectan con lo que están sintiendo, paran un momentico, se asoman, miran un árbol, van a pensar que yo estoy loca, pero de verdad todas estas son señales en las que le estamos diciendo al cuerpo, mira, no estás en estado de alerta. Y a medida que uno lo practica, entonces uno ya puede tener tanta sensibilidad
que a mí, por ejemplo, me pasa que ya sé cuándo me va a entrar la ansiedad o el miedo, porque ya sé cómo opera mi cuerpo. Entonces ya empiezo a sentir ti, 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 ti. Entonces ya digo, listo, me siento, pongo mis manitas acá, respiro, no respiro así, sino que respiro, digamos, abriendo las costillas, permitiendo que entre el aire y entonces ya inmediatamente me calmo y sigo el día. Cuando yo empiezo a seguir los días como los estamos viviendo, cada vez se llena más la copa hasta que no puedo. Y lo otro que me parece muy importante es que no perdamos la relación con nosotros mismos. Nosotros estamos, ustedes, me imagino que alguno ha habido la incomodidad de salir con alguien que está todo el tiempo en el celular, ¿no? Que uno va a comer con la persona y la persona no está comiendo con uno, la persona está ahí, uno, pero si estoy aquí, pero no me estás viendo. Esa misma relación la estamos perdiendo con nosotros mismos porque nunca estamos con nosotros. Yo estoy sentado, pero estoy así. Entonces nunca estoy viendo qué está pasando. Estoy esto, pero estoy con un input o de una serie o de un no sé qué, entonces nunca estoy sentado conmigo mismo. Y la forma de poder reducir la ansiedad es poder sentarme para poder entender qué es lo que está pasando, porque cuando nosotros tenemos algo que nos sobrepasa, normalmente, por pequeño que sea, está ligado con un tema que tengo que trabajar. Es un indicativo muy grande de que algo tengo que trabajar. Me acuerdo en terapia una compañera decía, es que yo no puedo soportar que mi esposo no lave los platos igual que yo. No lo puedo soportar, pero es algo que no es normal, pues que no lave los platos, yo lave el plato, ¿cierto? Pero ella era como, ¡guau! Cuando empezamos a hacer el trabajo terapéutico nos dimos cuenta que ella de niña era la mayor y ella sentía que desde que ella nació y tenía 4 hermanos más, no había consideración por ella. Entonces para ella no era el plato sucio, para ella es que no existe consideración por mí y no hay nadie que considere mi tiempo, mi espacio. Entonces está ¡guau! Todo el tiempo. Y es muy bonito siempre preguntarse, ¿cuál es el primer recuerdo? Yo hago eso con Pacho y nos funciona mucho. El otro día estábamos en eso porque resulta que tuvimos como una discusión súper sencilla y entonces yo antes no sentía, entonces él estaba súper feliz porque era como estar con un hombre, pero él no quería estar con un hombre, pero estaba con una mujer que no sentía, entonces eso era como el oro, entonces nunca sentía, nunca lloraba, nunca nada, y entonces estaba súper feliz y de repente yo empecé a sentir, entonces el pobre hombre, pero esta que era tan chévere y ahora llora, qué rollo con esta vieja que yo, no tanto, pero entonces yo una vez me puse a llorar así por nada y él, y se paró y se incomodó. Cuando empezamos a trabajarlo entre los dos, yo le dije, ¿cuál es tu sensación con la emoción? Qué mamera encima de toda la vieja me terapia. No, mejor dicho. Entonces él empezó a relacionar que su mamá tenía una emocionalidad muy fuerte y él empezó a tenerle como un cierto fastidio a la emocionalidad. Entonces estaba perfecto estar conmigo, pero una vez yo me ponía emocional, entonces ya sentía la incomodidad y no podía sostenerlo. Yo en cambio había sido una niña que no había tenido contención y nunca había podido expresar mi emoción porque no había en casa quien contenga esa emoción. Entonces lo que yo hacía era ponerme fuerte como un hombre y responder, porque mamita hágale, porque aquí nadie va a atender lo que a usted le está pasando. Entonces yo tampoco sabía cómo pedirle contención, no tenía ni idea de cómo pedirle, oye, me siento mal, necesito un abrazo. Ni siquiera sabía, Pollo siempre, voy a echar el chiste porque Pollo siempre me dice, es que tú abrazas así. ¿Te acuerdas cómo abrazaba yo? Karina abrazaba así. Y uno era, pero, además uno se sentía, uno era, pero ¿qué problema tiene? Era por lo que no tengo cola. Pero sí. Entonces yo siempre abrazaba así. No abrazaba, hacía su mejor esfuerzo para abrazar. La mímica. Entonces, claro, nos empezamos a dar cuenta, entonces yo listo, entonces ya entiendo, voy a buscar contención, voy a reconocer mi vulnerabilidad y él, uy, hijo de madre, ya entiendo, voy a trabajar esto con mi mamá, ya entendí yo por qué no puedo abrazar, eso lo he ido entendiendo muy a largo plazo. Y bueno, quería como comentar eso, no sé si antes de entrar en lo otro quería como... Sí, no, pero Karencita, súper, digamos que es que de depresión podríamos hacer un qué terapia, pero nos toca unir los 3 temas. Ah, sí. Sí. De ansiedad. De ansiedad, perdón, de ansiedad. Me Bueno, contaron 2 ansiedades, pero no, o sea, no pero voy a poner ansiosa, bótalas, sigue. las 2, ¿cuáles? No, solo quería decir... Porque si yo te dejo ansiosa ahí... No. Solo quería mencionar que en muchas de estas situaciones puede haber una situación que se haya presentado, digamos que haya generado un trauma previo y que hoy en día hay terapias como el EMDR, que funciona muy bien, como el EMDR. Y también quería mencionar que hay una depresión que, como hay tantas mujeres, me parece muy importante tenerla acá porque es muy ignorada, que es la depresión después del parto, que es muy riesgosa, que genera una situación muy difícil, que no se puede tratar sin un especialista.
o también las mujeres que tienen unas tristezas muy grandes antes de su periodo menstrual y que es muy importante que lo consulten y lo atiendan, como no El dejar. EMDR, para que lo tengan en el radar, es una terapia que se hace con el movimiento de los ojos. Se usa sobre todo en traumas sexuales de la infancia. Pues sobre todo no, ahí funciona muchísimo funciona para muy desbloquear recuerdos de infancia y de abuso sexual. Bueno, quiero contarles que quiero agradecerle muchísimo también, Karencita, a Home Center, que en este tema de bienestar también está súper metido y que nos cogió la cuerda y nos está acompañando también nuestros amigos de Home Center. Más adelante traemos sorpresas interesantes para que ustedes también revisen emocionalmente cómo están sus casas, sus hogares, sus cuartos, sus espacios, porque eso también es importante, Karencita, que es lo que hace finalmente que uno recargue y descargue o haga el tránsito de esa energía. Vamos con uno que es más largo, espinoso, y es la depresión. Bienvenida a la depresión, a ¿Qué terapia? ¿Es eso? De la depresión. Poner alegre porque no está. De la depresión hay algo importante para decir, y es que efectivamente, pues la depresión, como les decíamos al principio, cuando nosotros estamos anclados en el pasado, hay un tema de depresión. Yo creo que Karencita nos va a dar digamos que las herramientas para uno saber en qué momento está, porque ahora todo el mundo a ojímetro o con ChatGPT se hace su autodiagnóstico y dice, no, lo mío es depresión, me lo dijo ChatGPT. Entonces digamos que para ser un poco más responsables, Karencita nos va a hablar de esa diferenciación, pero antes yo quiero hacerles digamos que una recomendación importante que va desde las emociones, y es, yo quiero que levanten nuevamente la mano. Sé que la van a levantar ahora con más confianza por lo que vieron regalos. Entonces, yo quiero que levanten la mano los del Club de la Depresión. Listo, bienvenidos. Entonces, yo quiero que por favor, de los que levantaron la mano del Club de la Depresión, ¿quiénes ya tienen identificado su factor o su emoción que les generó esa depresión? Separación, duelo, etc., etc. Listo. Ahora los que dicen, yo estoy con un diagnóstico de depresión, pero ni idea. O sea, ni idea cuál es el factor de la depresión. Ahí están, listo. Dime. Listo. Ah, no, bien. Estamos con psicólogo, ya pasó al otro, a psiquiatra, a veces se medica, entonces no es el problema no es mío, sino de mi mamá. No importa, listo, perfecto. Bienvenida a la depresión de tu mamá, bienvenida para entenderla. Entonces, no, yo quiero que necesita que primero vayamos tachando lo siguiente, los que no han identificado sus factores de depresión, y es, hay unos temas que uno ignora en la película de la depresión y siempre le echamos la culpa al tema emocional. Entonces, número uno, hay factores que son genéticos. Y es conocer esos factores genéticos. Hay otros que son epigenéticos, que también uno dice, puede terminar por ahí. Hay mucha gente que dice, es que he pasado por psicólogo, psiquiatra, ángeles, magia negra, y sigo con la depresión. Claro, si el factor es genético, pues hay que tratarlo de raíz. Si es epigenético, hay que tratarlo de raíz. Otra que también es una alerta súper importante, esta semana que fue la semana del cáncer de tiroides, cuando usted tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, Hashimoto o cualquier trastorno en la tiroides, puede tener temas relacionados con depresión. O sea, el reloj del cuerpo es la tiroides. Entonces, usted puede ir al psicólogo, a terapia, hacer los ejercicios que les decimos acá, pero si usted no soluciona de raíz su tema de tiroides, pues va a seguir con esos trastornos. Hay otro que toca más a las mujeres, sobre todo, y es el tema hormonal, por métodos de planificación, no sé, por ovario poliquístico. Hay un tema muy interesante que la gente que le pregunta a ChatGPT por el ovario poliquístico, lo trata por un lado, y por ejemplo la resistencia a la insulina. Muchas veces el ovario poliquístico genera resistencia a la insulina. Entonces, si se quedan solo con una parte de la historia o no le cuentan bien la historia a Google, por eso es que abajo dice muy bien, confrontar los resultados con la historia clínica. Entonces, es importante eso. Vayan tachando si usted dice, no, yo estoy bien de la tiroides, yo estoy bien genéticamente, epigenéticamente estoy bien, entonces aún no sigo descubriendo o no encuentro realmente cuál es el tema que me está originando, si no es el tema hormonal, que era el otro que tratábamos. Entonces, la invitación acá, para pasar al tema de la depresión, es ya la siguiente fase, y es, si he chuleado esto y no lo encuentro, volvemos a lo que les decía al principio con la ansiedad. Es un tema transgeneracional
Es decir, y les voy a poner otro ejemplo para que entiendan el tema transgeneracional. Y es una mujer, 23 años, y me dice, sufro de depresión, estoy medicada, sufro de depresión, pero no encuentro realmente cuál es mi tema de depresión. Cuando empezamos a hacer el acompañamiento con ella, ¿qué encontramos? Ella era lo que se conoce normalmente en transgeneracional como una hija sustituta. Una hija sustituta es cuando la mamá tiene un aborto, al año vuelve y queda embarazada y la mamá, digamos que empieza a criar a esta hija, pero desde el dolor del hijo anterior que perdió. Entonces, es un duelo que la mamá no trabajó y es un duelo que se lo transmite a la hija. Entonces, la hija dice, yo me siento triste como si me hubiera muerto alguien, pero no se me ha muerto nadie, no entiendo qué pasa. Entonces, cuando ella entiende que hay un duelo que ella tiene que cerrar, pero que no es un duelo de ella, sino de la mamá, pues empieza a controlar muchísimo más sus episodios para explicar básicamente el transgeneracional, que es lo que decíamos, el proyecto sentido, y es situaciones que un mes antes de gestarlo a uno vive la mamá o durante la gestación vive la mamá. Ah, bueno, casualmente, esta mujer, la mamá había perdido la hija a los 23 años. Ella cumplió 23 años, entonces estaba en ese programa de una pérdida a los 23 años, la hija cumple 23 años y empieza a sentir una pérdida que ella no entendía de dónde venía. En el proyecto sentido, entonces, es qué le pasó a mi mamá cuando estaba embarazada de mí, sufrió un tema de depresión, una pérdida mientras mi embarazo, y pues obviamente se transfiere así. O la otra es un impacto emocional, que ahí también podríamos, Karencita, el día de mañana pensar en un capítulo completo, pero es impacto emocional, entiéndase como todo tipo de pérdida o duelo. Perdí mi mascota, perdí un familiar, renuncié o perdí un trabajo, perdí un negocio y lo gestioné mal. Todo lo que ustedes interpreten como pérdida, una tusa, una separación, absolutamente todo lo que interpreto como pérdida. Entonces, es para que empecemos a chulear, porque lo que les digo, hay mucha gente que vive incluso con la insatisfacción, que dicen, he hecho de todo, he hecho las tareas y yo sigo con depresión. Y cuando se dan cuenta, tiene un tema de tiroides, que es el endocrinólogo el que le dice, es que con su problema de tiroides, pues es un Claro. tema natural. Entonces, sí es importante que uno empiece a chulear y a deshacer ahí qué podría estar funcionando. Antes de hablar de la anatomía de la depresión, Karencita, lo importante es también que uno empiece a diferenciar cuando estoy realmente en un estado de depresión, triste. Cuando es tristeza y cuándo es depresión. Y con esto que tú dices y la pregunta que tú hacías de tu mami, que me parece muy bien para empezar a plantearnos, digamos, ¿qué es estar sano? ¿No? ¿Qué es estar todos estamos, digamos, ahora te dicen, no, hay que sanar y de todo. Yo creo que hay más que integrar como lo que hemos vivido, ¿no? Porque es como si algo estuviera mal con nosotros y no realmente. Pero este tema de qué es estar bien mentalmente, me gustaría hacer como un pequeño paréntesis que me parece importante porque tiene como unos ítems como bien importantes, y el primero es la noción de cambio. A nosotros nos cuesta mucho entender que la vida es cambio y el cambio es permanente. Entonces, muchos de los dolores que se generan es por un apego a una situación, a ser joven, ya no quiero envejecer, al trabajo que tenía, a que me pensioné y ya no puedo dejar de trabajar, a que perdí a este ser querido, a que ya la relación con mi pareja no es la misma, a que perdí a esta pareja, y la vida es cambio. Y si nosotros no integramos esa noción de cambio, vamos a estar generando una resistencia que genera una presión muy fuerte y en realidad es como, sí, parte de la cordura, decir, venga, la vida es cambio, y eso es bien importante. La segunda es como un tema que tiene que ver con un principio de realidad que cruza muchas veces con el narcisismo, y es decir, todo lo que yo quiero y tal como lo quiero se va a lograr, ¿no? Hay una brecha entre lo que yo me imagino y la realidad, y yo tengo que aceptar que las cosas no siempre van a salir como yo me imagino, y eso hace parte de la realidad. Siempre va a haber como una situación que yo tenga pendiente de aprendizaje, de todo, y está bien, es un proceso todo, y entonces eso también es muy importante. Otro tema que es bien importante es el tema de la integración de mi persona como soy. Tenemos a veces como esa dureza con nosotros de pensar que algo está mal en nosotros, que algo estamos haciendo mal. Entonces, ese integrarnos y aceptarnos es como bien importante. Y cuando nosotros tenemos como estos conceptos mucho más integrados, pues nos permite como pues estar mucho más sanos mentalmente. Y entonces ahí sí venimos como a este tema de la depresión, que me gustaría empezar por lo mismo, ¿no? Tengo una tristeza, nos cuesta mucho a veces darle espacio a la tristeza, nos parece que está mal estar llorando, muchos preferimos o nos vamos más hacia la rabia por no darle espacio a las lágrimas. Las lágrimas y la llorada es un proceso químico que representa una sanación tremenda y muchas veces no le damos espacio.
y preferimos ocuparnos y evitar muchas de las depresiones, no todas, pero muchas vienen de estados de tristeza muy prolongados. Y entonces, ¿qué pasa con la depresión? ¿Cómo yo sé que tengo una depresión? Una depresión es una situación que toma mi organismo. No es solo que yo me siento triste, sino que tiene unos componentes importantes que se toma el organismo, que tienen varias alteraciones, como por ejemplo la alteración del sueño. El 90% de las personas duermen muy poco. El 10% duermen más, pero es una alteración del sueño. Un síntoma muy importante tiene que ver con este ciclo en el que yo cuando me levanto en la mañana, especialmente es muy difícil para mí. Me siento muy triste en la mañana y prender la moto es muy difícil. Alteraciones del apetito, alteraciones de los sueños, que cuando una persona pues la ponen en su estudio, en su encefalograma, se da cuenta que en el sueño tiene unas alteraciones en el estado del sueño. Y en realidad, digamos que es organísmico, y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces empezamos a decir, pero párate, pero porque estás triste, pero es que tú puedes lograrlo, pero es que mire, pero es que esta persona, en vez de esforzarse, en vez de no sé qué, y en realidad es una cosa muy cruel, coger a una persona que tiene este tema, que además es una situación muy importante de diferentes neuroquímicos y que está atravesando por poca dopamina, poca serotonina, tiene encima de todo una intoxicación por cortisol, tiene muchísimo cortisol y realmente la persona está como en una situación en la que tiene muy poca movilidad. Y hoy en día pues hay recomendaciones muy importantes con lo que tú mencionabas de este tema de cómo afecta la salud, puede generar un cáncer y sobre todo un estado de depresión prolongada puede generar muchas alteraciones en la memoria, en el aspecto cognitivo, que son deterioros que son comprobados y que son muy importantes. Y ahí quiero como, digamos, poner una lupa entre cuándo yo puedo empezar a tratar la tristeza en terapia, cuándo puedo ir y cuándo es muy importante un estudio psiquiátrico que me diga que la persona en realidad necesita una medicación. Yo sé que hay mucho debate con el tema de la medicación, y también sé que hay como estos extremos, que normalmente una persona se medica, se siente súper bien y entonces ya suelta la terapia porque dice yo estoy súper bien. Pero también está la persona que dura mucho tiempo en terapia y va a durar muchísimo en poder lograr restablecer una química que le va a ayudar a estar al otro lado. Entonces, mi mensaje aquí no es ni medíquense ni no se mediquen. Mi mensaje aquí es digamos, tengamos conocimiento de saber ante qué estamos, ante qué está nuestro familiar y ante qué situación estamos para poder actuar prontamente y no poner a la persona en una situación de sufrimiento más agudo. Y acá les quiero contar un tema. Ay, ¿volví? ¿No estaba? Sí, ahora sí me oigo, ya. Y acá quiero contarles también una situación que yo la viví y la viví recientemente y que es un poco confusa y que tiene que ver con una depresión enmascarada, una depresión funcional. Después de yo estar más o menos un año en terapia, yo súper juiciosa, me confrontaron la A, la X, yo nunca falté, así tuviera lo que tuviera que faltar. Y al año la terapeuta me dijo, mira, yo te quiero remitir al psiquiatra porque veo que has vivido demasiadas situaciones familiares, demasiadas situaciones de la empresa, estás destapando un montón de dolores de tu niñez que no conocías y siento que estás en un, siento que a pesar de toda tu disciplina, tu meditación y todo, veo un sufrimiento muy importante. Y yo le dije, pues si yo me paro a trabajar todos los días, voy, vengo, parezco una moto, Shakira, estoy súper bien. Pero yo sí sentía, para ser muy honesta, que entre reunión y reunión ya me estaba volviendo un episodio que tenía, que lloraba, me volvió la taquicardia, entonces volví a hacer todos mis ejercicios, pero volvía otra vez con este tema del llanto y de todo. Entonces les quiero hablar también de una depresión que se llama la depresión enmascarado funcional, que tiene que ver con personas que estamos muy acostumbradas a funcionar, muy acostumbradas, no paramos, pero tenemos unos síntomas bien importantes, como por ejemplo una desmotivación, un juez muy fuerte con nosotros mismos que nos castiga, digamos una presión por seguir a pesar de la incomodidad y el dolor y de seguir tirando el carro, una frustración y una falta de propósito o motivación. Y fue muy bonito para mí porque en este estudio de la depresión, una de las cosas por las que llegamos también a la depresión es por la pérdida de conexiones. Y quisiera ser muy enfática en estas conexiones que son muy importantes. Conexión con el trabajo.
Se ha estudiado que las personas que menos motivadas están en el trabajo, más allá del tema salarial y todo, que es muy importante, son personas que están en una situación permanente en la que no pueden hacer nada por cambiar la situación. Se han sentido en esos trabajos que ustedes dicen, todo está mal, de verdad, pero yo no puedo hacer nada para cambiarlo y siguen sujetos a esa situación. Eso genera una desconexión con el propósito y con lo que yo hago en la vida. Como ese señor de la película de Los Increíbles, que todo el tiempo le tocaba decirle a todo el mundo que no, Mr. Cosito. Bueno, eso. Luego viene una desconexión, que es la desconexión con el otro. Y ahí también yo me identifiqué, porque es como una desconexión que estoy viviendo de también a nosotros cuando niños. Estoy muy feliz de ver una señora que viene con su niña y que la vi ahí porque dije, Dios mío, para mí una de las cosas más bonitas en mi vida es sentir que puedo hacer cosas diferentes para la educación emocional de mis hijas, y por eso me alegra mucho que estén hombres, mujeres, pero sobre todo mamás. Pero este tema de cómo yo, de niño, cuando no tengo a quién ir, me acostumbro a que tengo que resolverlo solo. Y resulta que la conexión con el otro es muy importante. Este discurso de tú puedes resolverlo solo, sí, yo puedo ser responsable, pero conexiones con personas que en realidad sean personas auténticas con las que yo puedo ser yo mismo. No esas reuniones a las que voy y tengo que poner carita, sino la persona en la que le puedo manifestar realmente cómo estoy. Entonces, esa conexión con un propósito. Hay muchas otras conexiones con la naturaleza, hay muchos temas importantes como ayudarse con el ejercicio, regular el sueño, aun si es con un medicamento, porque el factor más crítico para un tema de la depresión es el tema del sueño. Es un tema súper crítico. La persona no duerme, el sueño es clave en nuestro bienestar. Como la persona no duerme, al otro día está peor. Como está peor, al otro día está más alterado su sistema y ponemos nuestro sistema en riesgo. Y eso es como el primer puntico que quería mencionar, que es la depresión, que puede convertirse muy fácilmente en un trastorno depresivo mayor. Totalmente de acuerdo. A esta hora también quiero recordarles que gracias a Qué Terapia, que también está acompañando EPS Famisanar Karencita, que se preocupa por la salud mental de todos. Y vamos a hablar de la anatomía de la depresión, para que también nosotros vamos identificando las mismas goticas, vamos a usarlas, pero para que ustedes miren cómo cambia la proporción. En esta, la mayor cantidad de gotas, póngale 5 gotas, por favor, en la depresión, es la tristeza, que es una vaina grandísima, la emoción que manda ahí, que es la tristeza. Otras 3 gotas que ustedes le pueden poner y que está compuesta la depresión, para que uno vaya mirando desde dónde podría estar viviendo su depresión, tiene que ver con un tema también de ira. Entonces, ahí va la ira, va la tristeza y por último, el miedo. Esa es la mezcla y son las emociones que están detrás de la depresión. La depresión también, ustedes ya entendieron cómo funcionaba, cómo sé si estoy desde la ira viviendo la depresión, y es exactamente lo mismo. En un episodio de depresión, digamos que corporalmente es la postura que les digo que toma el cuerpo. ¿Cuál es la postura nueva acá? Que sería la de tristeza. La postura de tristeza, por lo general, uno la ve reflejada en los hombros y en la contextura del cuerpo. Si yo me acuesto y estoy en una crisis de depresión, es como si el cuerpo estuviera como suelto, como cansado. Si yo estoy de pie, es como si estuviera así como desganado, como cuando le decían en el colegio que se parara recto, así. Entonces es un desgane total, es caminando y arrastrando, y además en el rostro es, por más que uno trate y haga su mejor esfuerzo de la sonrisa, entonces las comisuras de los labios van hacia abajo, esta parte de los ojos va hacia abajo, y además se nota que hay un gran esfuerzo por disimular, porque hay una tensión acá, una tensión que no cuadra con la posición de tristeza que tiene la boca. Entonces es como cuando está el depresivo en una crisis, está en una fiesta, llega alguien y lo saluda, sonríe, voltea a la persona y automáticamente vuelve y se le cae la comisura. O sea, esas son señales de que estamos viviendo desde la tristeza el tema puntual de la depresión. Algo importante también para que entendamos acá, y es cuando es identificable. Normalmente la depresión, volvemos al mismo tema y Karencita lo mencionaba y lo decíamos al principio, y es ¿qué me está anclando a mí al pasado? Normalmente a mí me ancla al pasado algo que perdí, que extraño o que el día de hoy no lo tengo de la misma forma. Me ancla al pasado un familiar que ya no está conmigo. Me ancla al pasado una mascota que ya no está conmigo. Me ancla al pasado un trabajo que perdí, bien sea por decisión propia, porque muchas veces pasa que uno dice, renuncio, y está en otra empresa y es como, yo como extraño estar allá, y empieza, entonces le dice, pero usted tomó la decisión, claro, pero sintió que fue una pérdida y no que fue realmente una evolución de lo que vivió. Aquí hay un tema que también nos da para otro que terapia, que es el tema del duelo.
Pero yo quiero decir algo importante del tema del duelo y es cuando nosotros empezamos a sentir que nos quedamos en este círculo, independiente de que seguramente muchos ya han escuchado cuando van al psicólogo, al psiquiatra que les explica las fases del duelo, las fases de negación, etc., etc. Entonces, más allá de entender las fases del duelo, hay algo importante que tenemos que entender acá que aplica incluso para una separación o para lo que sea, y es yo, ¿desde dónde estoy viviendo el duelo? Muchas veces, y es una pregunta que a veces resulta, hablando de situaciones incómodas, resulta incómodo, y es, yo a veces no extraño a la esposa de la que me separé, extraño algo específico que ocurría en ese momento. Entonces, extraño a mi esposa, pero ¿qué la entonces no hablan de la persona sin, no, es que ella me entendía, entonces la pregunta es, ¿uno desde dónde está viviendo el duelo? Entonces, lo que uno debe preguntarse, hablemos caso puntual, un familiar, es ¿qué es lo que extraña de ese familiar? Hay un tema delicado y yo... Y cuando tú identificas, por ejemplo, yo extraño que, no sé, que tú manejas muy bien el tema del duelo, yo extraño que la persona era la que me escuchaba. Claro, entonces ahí va el tema es, uno debe que ponerle nombre, Karencita, porque muchas veces dicen, ¿qué extraña de la persona que se murió? Extraño todo. Es como cuando va al médico y entonces dicen, ¿qué le duele? No, todo. Claro. Sí, pero el médico para formular o hacer un proceso tiene que entender si la radiografía se la va a hacer a la rodilla, al fémur. Entonces el tema es, pongamos en palabras, con lo que dice Karencita es, listo, yo identifiqué que extraño. Entonces, yo extraño que esa persona me escuchaba. Eso quiere decir que yo estoy conectando el dolor desde esa ausencia de la persona con la que tenía confianza y me escuchaba. Aquí va la primera pregunta que es, yo tengo dos caminos. Esa persona ya no me va a escuchar. O sea, ya no es mi partner que yo iba y le contaba absolutamente todo. Ahí es donde las personas se quedan en un tema de disfrutar de alguna forma el dolor y es, si yo llegara a encontrar otra persona que me escuche, quiere decir, y lo hablábamos el miércoles, quiere decir que no era tan importante la persona que se murió. Porque la estuviera traicionando. Exactamente, porque yo conecto el dolor, y lo hablábamos muchas veces, con el amor. El día que yo me levanto feliz y perdí a mi mamá, yo digo, entonces yo no quería a mi mamá porque hoy me levanté feliz. Entonces es como si nosotros dijeran, el precio que usted tiene que pagar por demostrar el amor a la persona que ya no está es sufrir permanentemente. Y ahí es cuando nos quedamos en ese tema del duelo. Entonces, volvemos al ejemplo de Karencita, escuchar, y es, listo, ya no está la persona, es una realidad, pero yo, y le voy a decir, es que esa persona me escuchaba, ya no lo va a escuchar, la diferencia es que la persona está muerta, está mucho mejor que nosotros, pero usted está vivo. ¿Qué va a hacer? O sea, se va a quedar sentado esperando 20 años a que nadie lo escuche. Entonces, hay uno que hace, y ahí vuelve el tema que García decía que es importante, que es el de las conexiones, y es el tema de, yo empiezo a buscar conexiones de personas que escuchan y uno termina encontrándolas, pero no empiecen a comparar porque pasa como cuando uno se divorcia y busca pareja, buscando, yo quiero una pareja que tenga lo bueno que me gustaba de esta, pero que no tenga lo malo que me gustaba de esta. Si uno empieza a vivir el duelo buscando la comparación de lo anterior, ay, es que mi hermana me escucha, pero mi mamá no. O sea, ahí están comparando y siguen aferrados al pasado. Entonces, en el caso del duelo es, yo tengo que preguntarme desde dónde estoy extrañando a esa persona. No, extraño todo, todo, hasta cuando me gritaba. No, ¿qué es lo que me conecta a esa persona? Y desde ahí yo qué voy a empezar a hacer. Ahora, yo les digo, esto en palabras suena muy fácil. A mí me tomó, mal contado, 6, 7 años, digamos que entender esa conexión y buscar otras alternativas. Pero entonces yo la invitación que le hago hoy a todos, a los que están, y porque hacemos como un paréntesis en el duelo, porque muchas veces el duelo termina siendo uno de los grandes detonantes de unos temas de depresión. El tema es, y pasa incluso con la pareja, pongámoslo así. Entonces alguien se separa y dice, llevo 7 años, pero yo no consigo nada, y yo ya la superé. Y llega alguien, y mientras que la persona en la primera cita le está hablando, no, pero es que esta no le gusta el pescado y el anterior sí le gustaba, pues no, o sea, no va a pasar y va a seguir en ese duelo. Y algo importante, Karencita, para hablar tanto de la depresión como del duelo es, y la depresión y la ansiedad es, la depresión y la ansiedad son las posiciones más cómodas para el cerebro. ¿Por qué? Porque nos ponen en una posición de vulnerabilidad y de víctimas. Entonces, cuando queremos salir de ahí, perdemos ese centro de atención. No estoy diciendo que uno diga, ay, me voy a deprimir para que me paren bolas.
pero no es eso. Pero digamos que en el sentido biológico sí es una zona cómoda y, claro, una zona cómoda en términos de no querer evolucionar. Entonces, cuando uno no conecta con la emoción que lo tiene en la depresión o en la ansiedad, ahí el rollo que uno tiene es que no va a salir de eso. Va a ir a terapeutas, va a ir a hacer muchísimas cosas y lo mismo en el duelo. Ahora, en el duelo yo siempre he dicho una cosa, Karencita, y es el duelo no se trata de uno superar la muerte del familiar. Eso realmente uno nunca lo va a hacer. Superar la muerte no, pero es empezar a administrarla. Es decir, ya se murió, yo quedé vivo, ¿yo cómo voy a administrar esto? El camino es, ¿lo voy a administrar llorando todos los días? ¿Lo voy a administrar recordándola desde qué punto de vista? Entonces la vida es, no yo cómo voy a superarlo, porque si les digo, si alguien les dice, yo le ayudo a superar el duelo, los están tumbando. Es yo cómo voy a administrar este dolor, que es un tema totalmente diferente cuando los temas de depresión van ligados al duelo. Y me parece clave lo que tú dices del duelo para volver a la habitación. Una de las cosas, de las formas de depresión justamente es la melancolía y es una de las más difíciles de tratar y es un duelo que no se ha procesado bien. No se trata con medicación, es súper complejo y es cuando tú dices, no, me identifico con esa persona que se fue y es impresionante cómo los mecanismos que tiene el cuerpo y nuestro organismo son perfectos para atravesar las situaciones que nos da la vida. Tú te sabes muy bien las fases del duelo y si tú las atraviesas con la negación, con la aceptación y atraviesas todo, vas a tardar un tiempo, pero vas a llevar a feliz término, si se puede decir feliz término, como dices, la integración de eso que me está doliendo. Pero lo que yo hago es, me ocupo, resuelvo, me pongo en lo de resolver lo de los papeles de mi papá, lo de la tía, entonces ¿quién se va a quedar con esto? Me hago cargo del otro, que está más dolido que yo, entonces yo me hago cargo de la familia, de los hermanos, busco cualquier mecanismo para evitar. Entonces, no sé si te pasa, pero muchas veces cuando uno le preguntan cosas, son personas que tienen duelos acumulados, tusas acumuladas, todo acumulado, y ahí es cuando viene la habitación. Y además, Karencita, hay otro tema, y yo quiero que aquí las personas que tienen los temas de depresión lo tengan en el radar, y es, hay un tema a lo que lo lleva uno la depresión, y es una mezcla todavía más peligrosa, que es uno, melancolía, Sí. y otro tema que termina siendo también, digamos que dentro de todo fatal, y es, aparte de la melancolía, es digamos que la baja autoestima que tiene la persona. Entonces, díganle lo que le diga, hay una desvalorización, para que lo entiendas mejor, es una desvalorización que se tiene, que le pueden decir, te ves hermosa, pero la persona tiene un sentido de desvalorización que no se ve así. Es un bonito día. Y hay algo importante que me parece, y es la chica que decía que vienes por la mamá y para tratar de ayudarla, y es, yo creo que también uno peca muchísimo como acompañante de temas de ansiedad y de depresión, porque el tema es que uno trata en su mejor esfuerzo de animar a la gente diciéndole, y no sé si les ha pasado a muchos que tienen temas de depresión o ansiedad, entonces el tema de depresión es, pero mira, hay gente que vive más emproblemada. Hay gente que ni se puede levantar de la cama. Entonces, claro, es que el problema no es que yo no me pueda levantar. O sea, mi menor problema, no es que yo les voy a decir algo, voy a hacer algo honesto, y es en temas de depresión, Karencita, yo no estoy de acuerdo con los trabajos grupales de duelo. Porque cuando yo estoy en un trabajo grupal de duelo, es decir, que en una mesa redonda sentaban a 8 personas que estaban trabajando un duelo, se volvía realmente una energía de quien estaba más jodido. Entonces, cuando uno escuchaba, claro, entonces a mí me sentaron, por ejemplo, en un proceso de duelo y era una señora. Y entonces era, sí, en el Putumayo a mi hermano lo mataron y solo aparecieron los brazos. Claro, entonces, pero miren que entonces uno entra, entonces uno es como... No tengo nada. Claro, mi hija tenía 20, además que empieza, lo peor es cuando uno empieza el juicio, ¿no? Entonces el juicio era, mi hija tenía 20 años y murió de un derrame. Entonces empieza por ahí alguien, ella sí estaba joven. Claro. O sea, ella sí estaba joven, o sea, ¿en qué punto se decide que mi dolor es menor al del otro? Entonces yo creo que en los temas de acompañamiento, realmente el duelo que uno debe hacer y en los temas de depresión es no desconocerla. Incluso para las personas que están en un acompañamiento, la mejor alternativa muchas veces es escuchar. Sí, sí. O sea, uno necesita que le digan, pero anímate, hoy está haciendo un bonito día, demos una vuelta. No, el tema es escuchar muchas veces, acompañar y ya claro, llega un punto en el que se requiere otro tipo de ayuda. Pero es que sí creo que cuando uno empieza a ponerle etiquetas a la depresión o a la ansiedad, no es el de la ansiedad como, ¡ay, tampoco! Pues obviamente la persona fuera de eso, terminándose el látigo porque dice, sí, yo soy un mal agradecido porque estoy deprimido y tengo comida, pero no se trata realmente
O sea, el dolor no está basado realmente en lo que yo tengo, sino por el contrario, el dolor está basado en la depresión, el dolor está basado en lo que no tengo. Y en el caso de la ansiedad, pues el miedo está basado en lo que no quiero tener. Sí. Que hay un tema delgado, Karencita, de la depresión, por eso decía que es un capítulo largo, porque no lo vamos a tratar porque nos quedamos otra media hora, pero la línea delgada entre la depresión y el suicidio, que es una cosa que también termina preocupando. Y para aclarar a la gente, el que tiene intenciones de suicidarse no es, tengo ganas de suicidarme, no, le tengo miedo a vivir. El miedo a vivir me lleva a este tipo de decisiones, pero es que esa persona quería suicidarse, no, esa persona quería suicidarse, esa persona le tenía miedo a vivir y la alternativa que encontró era el suicidio. Entonces, digamos que sí tenemos que ser un poco más empáticos en ese sentido. Yo quiero aprovechar, Karencita, se lo quiero entregar a la chica que dice que viene por la mamá, ¿Sí? para que se lo comparta a la mamá, obviamente, porque me parece un trabajo bonito. Dime. Mi mamá, últimamente, mamá llegó y dijo, yo no quiero vivir con nadie. Yo me voy de la casa. Ustedes verán si me dejan morir. ¿Sí? Ella vivía en Puerto Gaitán. Nosotros tenemos una casa en Villavicencio. ¿Qué optamos por hacer? Mamá, hágale. Usted ya tiene cédula, tiene 70 años, hágale. Porque nos cansamos, realmente no podíamos con las terapias, no podíamos con el psicólogo, con el psiquiatra. Ella tiene todo lo que tú acabas de decir. Uno la mira y ella sonríe. Tiene sus ojitos apagados, su comisura. Siempre quiere estar contenta. Dijimos, bueno, mamá, hágale. ¿Qué hicimos? Somos 5 hijos. De los 5 hijos, 2 son enfermos. Yo creo que todo eso pues viene de la vida de ella con sufrimiento y todo eso, porque tener 2 hijos enfermos pues es complicado. Y ella, separaciones y todo eso. Bueno, mi mamá dijo, me voy. Y dijo, me voy, cogió sus cosas y dijo, me voy para la casa de Villado. ¿Qué hicimos nosotros? Colocamos cámaras. Ella vive en la parte de atrás, le arreglamos el apartamento, qué bonito, y ella vive en la parte de atrás con sus matas, 3 gatos, un perrito y ahorita adoptó otro. Pero te veo más preocupada a ti que a tu mamá. Obvio, porque imagínate, ella, cuando yo la miro en la cámara, y está así, y está así. Entonces, el miedo de nosotros es, ¿en qué momento ella reacciona y ella dice, me quiero morir, es que me quiero morir? ¿Cómo es tu nombre? Fernanda. María Fernanda. O sea, entonces nosotros es siempre con ese miedo. Yo vivo en Bogotá, mi hermana vive en Puerto Gaitán, hay otra hermana en Villavicencio, estamos separados. ¿De quién te hacías cargo cuando eras niña? ¿Yo? De todos. Nosotros comenzamos a trabajar no, mi hermana mayor es más estresante que yo. Yo soy más, no, pues que... ¿Qué te hace sentir estar a cargo? Pues es que mamá le tocó muy duro, entonces nosotros... ¿A ti? ¿A mí? ¿A ti? ¿Qué te hace sentir estar a cargo de los demás? Suelta tu cuerpo un poquito. ¿Qué te hace sentir? Cuando yo te hago esa pregunta, cierra tus ojos. Porque siempre estuvimos como mis hermanos, mi mamá. Estás en la mente, me estás hablando desde la mente. Me estás contando una historia. Vea tu cuerpo. Suelta tu cuerpo. ¿Sí? Suelta tu cuerpo. Suelta tu cuerpo, suelta los bracitos. Cierra los ojos. Y cuando yo te digo qué te hace sentir estar a cargo de los adultos, dime qué sientes en tu cuerpo. Presión. ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿Es tolerable para ti? No, a veces no. Tienes que ir a esa presión y darle espacio. Muy importante. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Yo les pongo, Karencita, hay un ejemplo bien interesante y es con lo de ella, y es, ella viene por la mamá, pero aquí hay un tema de ansiedad que tiene ella. Es decir, ella está con la mamá con cámaras, la mamá con sus gatos, pero tú estás juzgando, y digo juzgando, entiéndase lo que hablamos ahorita, es yo le pongo etiqueta cuando veo a la otra persona con depresión o ansiedad, entonces yo la veo desesperada, la persona está ahí, está en su espacio, pero el que está desesperado soy yo. Y uno comete incluso muchas veces esos errores desde la parte de, no, tengo que estar pendiente, ¿y quién va a ir? ¿Y quién va a estar pendiente ahí? Y la persona a veces llega y es su momento, es su espacio, y creo que estamos, pues ella termina, y con el trabajo de Karencita, termina ella asumiendo otra responsabilidad. Es decir, te voy a ser sincero, tienes que revisar, es porque creo que
te quieres convertir en la mamá de tu Hola, mamá, hola. sin perder el cuidado que debes tenerle. Sí, no quiero ir más profundo, María Fernanda, perdóname, no te quiero dejar a medias, sino quiero ir más profundo porque no tengo tu permiso y estamos delante de varias personas y no sé hasta qué punto quieras trabajar, pero me parece muy bonito y te agradezco por compartir tu historia porque esto es lo que nos pasa normalmente y eso tiene que ver con la evitación, ¿sí me entiendes? Es muy importante ser compasivos con nosotros mismos y esto es lo que decía Pollo muchas veces es diferente, digamos, la gratitud a ese tema del señalamiento que hacemos, ¿no? De es que yo sí lo tengo todo, es que somos muy duros con nosotros mismos. Y la verdad es que de niños necesitábamos muchas cosas muy importantes. Tú de niña no tenías por qué estar a cargo, no tenías por qué tener esa angustia. Un niño tiene que estar disfrutando, jugando, tiene que estar en otra situación. Cuando de niños nos ha tocado ponernos a cargo de los adultos, estamos en automático y tienes quieto ese dolor. Atravesarlo te va a doler mucho. Tu mecanismo para no atravesarlo es decir, es que mi mamá, es que tengo que salir, es que le pongo cámaras, es que ella, porque la situación que yo puedo resolver es conmigo, pero eso tienes que ir a hacer chichi, ¿sí me entiendes? Es que hace chichi en el concierto. Sí, tienes que ir a hacer chichi, porque eso no te está permitiendo verte a ti misma. Otra de las situaciones que me faltaba hablar justamente del principio de la realidad, de este principio de la cordura, es el otro es otro y yo soy yo. Infortunadamente, yo no puedo hacer que el otro piense como yo ni sea como yo, ni puedo gobernar a nadie más que no sea yo. Y eso es una situación como bien dura de aceptar, ¿no? Porque es como siempre queremos que el otro piense como yo, que mi mamá piense como yo, que mi esposo esté de acuerdo conmigo. Y no, yo lo que sí puedo decidir es cómo me relaciono con el otro. ¿No? Yo puedo decir, con esta señora no quiero vivir más, digo yo una esposa, no me refiero a tu mamá, pero ahora yo, es como, con esta persona no quiero vivir más y puedo tomar distancia, pero lo que no puedo, y es una ilusión infantil, es cambiarla. ¿Por qué es la ilusión infantil? Porque yo estoy de niña y yo quería que mi mamá me abrazara y me besara y me dijera, tranquila, yo te cuido, yo te amo, y yo me quedo con eso aquí pegado, quiero que mi mamá me ame, quiero que mi mamá me ame. De grande consigo otra persona igual, que ojalá no me mire, no esté disponible ni nada, para poder ir y reivindicar como si fuera la niña chiquita, ven, ámame, tú sí, hasta que yo soy consciente de que es mi dolor, mi proceso, hago chichi, suelto el dolor y ya puedo ir a buscar otra persona que no tenga esas características que me dolían y no sigo repitiendo la historia. Y por eso es muy importante y les quiero contar cómo desde mi historia, breve porque sé que nos poco tiempo, pero cómo ha sido y cómo es de fuerte nuestro carácter en la habitación. Con esto que les decía del tema de cuando a mí me dijeron tienes depresión, yo se supone que lo estaba haciendo todo y una de las cosas era que no me daba cuenta de cómo el tema de la depresión también viene de una tristeza muy grande que puede ser por algo que atravesemos en la niñez, por una situación de estrés que se ha prolongado en largo tiempo. Yo no me he dado cuenta, yo pensé que yo llevaba 3 meses gestionando una situación de crisis en la empresa. Cuando llegué a ordenar mi casa me di cuenta que llevaba 18 cuadernos desde hace 5 años diciendo hoy voy a pagar de aquí, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer este crédito, hoy sí lo voy a resolver, hoy no sé qué, como una situación de estrés súper permanente. Y yo dije, lo estoy haciendo todo. Nuestra mayor luz es nuestra mayor sombra. Y por ejemplo, una de las sombras mías es ocuparme para no hacerme cargo de mí. Entonces, si yo estoy todo el tiempo en automático, no me hago cargo de lo que me duele y me distraigo. Entonces, fíjate que supuestamente yo con todo el conocimiento estaba en un proceso de sanación y lo que hacía era, me levanto a meditar, ahora voy a terapia, ahora voy al yagé, ahora quién me atiende, ahora voy al psiquiatra, ahora... Imagínate cómo será la compulsión que supuestamente hace haciendo cosas para sanar y lo estoy haciendo desde la habitación. A ver, ¿cuántas sesiones sobre depresión me veo hoy a la medianoche sin parar para mejorarme? Porque mi compulsión es hacer para no sentir. ¿Sí me entiendes? Y entonces, solo cuando la veo, digo, está otra vez la niña que desde chiquita quiso hacer para que la vieran y ocuparse para no sentir dolor. Me siento con mi niña, atravieso ese dolor, lloro, lo siento en el pecho y ahí es cuando empiezo a sanar. Voy y hago chichi. Y mi mayor luz es mi mayor sombra. Me pasa con la compasión. Como el adulto que tenía no estaba bien, me volví muy compasiva. Eso ha sido muy bonito para mí y ha sido muy difícil porque me hago cargo de los demás. Eso tiene una característica de narcisismo. Me hago cargo, yo sé lo que tú necesitas, tú no sabes, mi mamá no sabe, ay, si mi papá subiera, es que mi papá debería hacer esto, en la empresa deberían hacer esto, o también me hago cargo de ti, entonces tranquilo, yo te salvo, yo no te saco de la empresa, lo que tú necesites para ser la grandiosa, la que salva, la superhéroe. Entonces, es mi mayor sombra, es mi mayor luz, pero también es mi mayor sombra.
Y luego me empiezo a quejar. Claro, la gente no hace nada, la gente no se hace cargo, pero yo misma lo estoy generando. Entonces me toca sentarme y pasar la vergüenza de decirme a mí misma con mucha compasión, Karencita, tú no eres una superhéroe, de niña te tocó, ya no tienes que repetirlo, estás clavada en esa situación, acéptalo y empieza a reconocerlo en todas las cosas de tu vida. Y ahí es cuando empieza la salud mental y el cambio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Listo, se nos va a acabar la arenita y nos queda uno que es el estrés, que el estrés es un tema diario, Karencita, pero el estrés es un tema que no nos deja vivir todos los días. Entonces vivimos estresados, vivimos a un nivel máximo, pero además en ese nivel de estrés es lo que no nos permite procesar y nos llenamos de cosas y es lo que muchos llaman como el día a día. Entonces el día a día de la familia, el día a día del trabajo, el día a día de la vida personal. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy bonito y es que quiero que levanten la mano. Aquí va a ser chistoso esto, pero vamos a ver. Levanten la mano los que sufren de estrés. Admiro a los que no levantaron la mano. Pero bueno, si no, bienvenidos. Los que levantaron la mano, que sufren de estrés, yo quiero que entiendan algo y es el estrés. Mirándoles de las bioneuroemociones, el estrés donde me ataca me está diciendo yo que no he resuelto. Nosotros tenemos un problema y es que a nosotros se nos vuelven crónicas las cosas y las normalizamos. Entonces hay gente que dice, yo sufro del colon y se quedan con eso. Y ya, y llevan 10 años y se les vuelve normal sufrir del colon, se les vuelve normal sufrir de la espalda, se les vuelve normal las cefaleas, se les vuelve normal, entonces, por ejemplo, sufrir de temas en los hombros y esa normalización hace que no escucharon al cuerpo y el día que los incapacitan, dicen, pero ¿por qué se me agudizó esto? Porque el cuerpo le avisó y le dijo, hey, tenías que parar. No paraste, pues yo te obligo a parar. ¿A quiénes de los que todos los que levantaron la mano, el estrés, por ejemplo, los ataca en la espalda? Uy, eso está muy bien. Vamos a coger a alguien que quiera venir acá y hacemos un ejercicio para que todos entiendan, porque a todos los, ven tú, a todos los ataca en la espalda. ¿A quiénes de los que están acá, tu nombre? Andrés. Andrés, ¿a quiénes de los que están acá el estrés los ataca de manera crónica en la cabeza? También, listo. Vamos a conocer a Andrés de Conejillo de Indias de los dos. Entonces, Andrés normalmente el estrés lo ataca en la espalda. Hay un sitio específico de la espalda. ¿Cuál es, Andrés? Abajo acá. Acá. Listo. Entonces, Andrés, ojo, mujeres, nada, para que vean todos acá, ¿cierto? Listo. Atención, porque gracias a Andrés, cada uno va a entender qué le está diciendo su dolor de espalda cada vez que se le activa por el estrés. ¿Listo? Andrés se voltea. No, que se quita el blazer, pregunta él. No, tranquilo. No. Entonces, atención a esto. Los que constantemente los ataca el estrés en esta parte, y vayan haciendo conciencia, por favor, en esta parte. ¿Listo? Son responsabilidades que están asumiendo en exceso. Y no piensen solo en el trabajo. Piensen trabajo, familia, vida personal. Aquí es responsabilidades en exceso. Ahorita cuando hablemos de la cabeza, van a entender cómo se relaciona las cefaleas con esta parte que les estoy diciendo. Levanten la mano o vayan pensando los que les duele la espalda en momentos de estrés en esta zona. ¿Listo? Esta zona, en los momentos de estrés. Todavía no hemos llegado a tu zona, ¿cierto? Esta zona. Los que les duele la espalda en esta zona son responsabilidades que están asumiendo desde la culpa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una responsabilidad desde la culpa? Y es, vuelvo a un ejemplo, y es como, es que me toca estar pendiente de mi papá, pero mi hermana también podría. Entonces, claro, yo asumo la responsabilidad, pero desde la culpa. Es que me toca estar pendiente de mi hijo porque mi papá no está pendiente de nada. Yo sé que tengo que asumir esa responsabilidad, pero es un tema de, es que si la dejo de asumir, me voy a sentir culpable. Entonces, me toca hacerlo. Ahora sí llegamos, creo que es a la zona, que es esta zona. Ojo, los que, y aquí es donde también para que empiece a reflexionar, los que les duele sienten el dolor de espalda acá en momentos de estrés de manera permanente, están asumiendo responsabilidades desde el miedo. La pregunta es, él dice, uy, sí, ¿qué responsabilidades estamos asumiendo desde el miedo? Ahora, los que les duele la espalda,
que ya es como la frontera entre la cadera, la cintura y la cola, en la última parte de la espalda, están asumiendo, ya te puedes voltear, están asumiendo responsabilidades desde la inseguridad. Entonces, un ejemplo, me dieron esta tarea en la empresa, yo la hago mi mejor esfuerzo, pero no estoy seguro si la voy a lograr. La logra, pero no estoy seguro si le va a gustar a mi jefe. Entonces, ya ustedes identifican y es que parte de la espalda les duele y el cuerpo les está diciendo, están asumiendo responsabilidades desde el miedo, la inseguridad, la culpa, o están cargándose responsabilidades que además que muchos sufren sobre todo de dolor de espalda acá, porque esto no es mío, pero si yo no lo hago, nadie lo hace bien. Esto no es mío, pero yo prefiero hacerlo para ayudar. Entonces, es acá. Ahora vamos a hablar de los que les ataca con cefaleas. Ojo que es muy diferente eso a migrañas. La migraña es otro capítulo que no está en este capítulo. La migraña tendría que ser otro tema de qué terapia. Pero vamos a hablar de los dolores de cabeza por estrés. Entonces, dolores de cabeza, tranquilo que por ser mi modelo va a salir premiado. Entonces, si el dolor de cabeza es en la frente, en esta parte, el tema es, yo estoy focalizado en una situación, en una tarea, pero como que hagan de cuenta como que ustedes están recogiendo pimpones y dicen, ya estoy terminando. Y cuando voltean, otra vez hay pimpones. Entonces, estoy focalizado en esto, pero no veo cómo voy a terminarla, no sé si voy a terminarla, a veces no sé por dónde empezar. O sea, tengo una carga que sé que tengo que hacerla, pero no sé cómo la voy a organizar. Es el dolor de cabeza acá, que a veces se refleja como en los ojos, como cuando uno le arden los ojos, es más o menos ese. Hay otro dolor de cabeza normal, cuando le preguntan dónde le duele la cabeza, si le duele aquí encima o en los temporales, hacia los temporales, el dolor de cabeza es, tengo una situación que le estoy dando vueltas, no le encuentro solución, cuando le encuentro solución, entro en la duda, entonces empiezo a rumiar la idea, ¿será que sí es por ahí? ¿Será que no? Entonces lo que pasa con muchos que se acuestan pensando en un problema, se levantan y es como que se cogen la cabeza así y no encuentro salida, o sea, no sé cómo solucionarlo, creo solucionarlo, pero no lo encuentro. Y la última es en la parte de atrás. Aquí es donde esto se une todo. Cuando es en la parte de atrás tengo una situación que requiere de una responsabilidad, pero no sé si soy yo el que la voy a hacer o el que debo hacerla. Entonces es como, tengo esta responsabilidad personal, familiar o laboral. Aquí tengo la responsabilidad. La cosa es mi responsabilidad y es lo chistoso. Están en el dilema y si es su responsabilidad, pero igual la hacen. O sea, la hacen, pero con estrés. ¿Pero será que yo sí tenía que hacer esto? O sea, ¿esto sí me toca a mí? Y entonces empiezan como... Entonces el jefe les dice, no, toca que se quede 2 horas más. Bueno, ¿pero será que sí me toca a mí? Entonces, es ese tema que tienen que revisar ustedes, y aquí es muy bonito, Karencita, reconocerse, y yo estoy seguro que muchos no saben cómo funcionan en términos de personalidad. Es decir, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿yo soy tímido? Lo segundo que debe preguntarse es, ¿yo soy impulsivo? ¿Yo soy el que le da vueltas a las cosas? ¿Yo soy perfeccionista? ¿Por qué? Porque cada uno tiene un problema. Entonces les voy a poner un ejemplo. El tímido, en una situación de estrés, se bloquea. Normalmente son o los que se quedan congelados o los que salen de la oficina a llorar al baño y vuelven y se sientan. Ese es el tímido. Están también los sensibles. ¿El sensible cuál es? El sensible ni siquiera se va al baño, sino que el sensible hace las cosas, pero las hace llorando. Entienda, ahí cada uno se va identificando. Está el impulsivo. ¿El impulsivo cuál es? Ojo que ninguno es malo ni es bueno. Porque, por ejemplo, el impulsivo tiene una ventaja. El impulsivo es en el que están en un momento de crisis y es el que toma la iniciativa. ¿Cuál es el rollo del impulsivo? O sea, que dice la mesa y todos, no, sí, ¿cómo la...? No, venga, la empuja. ¿Cuál es el problema del impulsivo? Se torna agresivo y esa agresividad la malinterpreta el resto de la gente. Pero, ¿qué sería de un líder si no tuviera ese espíritu impulsivo? Porque todos se quedarían mirando como, no, pues, tengo que esperar a quién viene por la mesa a correrla. Está el perfeccionista. El perfeccionista tiene un problema y es que el perfeccionista nunca va a estar contento. O sea, tiene el síndrome del diseñador, que es como, este diseño me quedó perfecto. Va por un vaso de agua y dice, no, pero ese color. Nunca está contento. O sea,
Por lo general, ustedes identifican un jefe perfeccionista porque dice, muy bien, pero faltó 5 para el peso. O, muy bien, pero la próxima vez nos toca... Y uno es como, es el perfeccionista. Y el que le da vueltas a las cosas es el que normalmente es conocido como el trascendental. Y ese normalmente es el que se mueve en un vaivén de incomprensión, pero me gustó. Estoy orgulloso, pero nadie vio lo mío. Que vuelvo y le repito, ninguno es malo. Cada uno funciona y le sirve para unas cosas. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es la ventaja del sensible? La ventaja del sensible es que por lo general es el que racionaliza, llorando y todo, pero como el que logra ver los detalles que el impulsivo no vio en el camino. ¿Cuál es el tema del tímido? El tímido tiene una ventaja y es que el tímido logra ver el 360 porque, claro, se bloquea en los momentos de estrés, pero él es el que normalmente funciona y va mirando cada proceso. Entonces, vuelvo y repito, aquí no se trata de que uno es mejor que el otro o el otro es peor. Es cómo nos entendemos nosotros desde la personalidad. Hay otro tema. Alguien dice, a mí no me ataca ni a la espalda ni me ataca a la cabeza. Yo les pongo un ejemplo. A mí hubo un tiempo que el estrés me atacaba a este pie. Yo me estresaba, me molestaba y era chistoso porque el pie empezaba a moverse solo. Claro, entonces era, ¿qué me quería decir el cuerpo? Y era, estoy interesado en confrontar, pero no es que va a patear a nadie, pero quiero confrontar, pero me quedo callado. Entonces me pongo rojo, no tengo nada, y entonces eso que me callo en el pie es como, o mueve el pie, o los cascamos a todos. Es como, entonces la vaina es, hay unos que les brinca el ojo, hay otros que, por ejemplo, el mico, ¿se han visto? Esa es típica, que es la de, y se acostumbraron al mico. Les voy a hacer un ejemplo ahí de ñapa, porque ya nos toca pasar a la siguiente fase, ya me están presionando, y les voy a decir, la del mico es muy sencilla. La del mico es típica de los que le dicen a todo el mundo sí y les cuesta decir no. Esa, ahí está, la del mico. Entonces, la del mico es, usted no se le va a quitar ese mico hasta que usted no se trata de confrontar, pero si quiere decir no, que le toque hacerlo es otra cosa, pero diga no de su razón y ya si lo hace, y Karencita toca un punto súper importante para que ustedes lo tengan en la vida, y yo siempre lo he dicho, esto funciona para que uno lo aplique en depresión, en ansiedad, en duelo y en estrés, y es, yo en la vida tengo 3 caminos para evitar o minimizar enfermarme, y es, número 1, me alejo de la situación si no me siento cómodo y no me va a enfermar. Número 2, si no me puedo alejar, entonces cambio la situación. Si no puedo cambiar la situación y no me puedo alejar de la situación, lo que decía Karencita, pues si uno está en una situación con el jefe que ni puede renunciar, ni puede decirle al jefe, no jefe, quítese, yo lo voy a hacer, claro, esto en la práctica, vuelvo y les digo, suena muy en la charla suena muy bonito, pero en la práctica lo jodido, pero háganlo, es, pues me monto. Es decir, me monto, no me puedo alejar, no puedo cambiar las cosas, pues me monto, listo, hagámoslo así. Y así ustedes evitan que se les mueva la pierna, que les duela la espalda o que se enfermen. Un aplauso para nuestro modelo, por favor. Nuestro modelo le vamos a dar también un tema que está a base de esencias florales, pero es para rociarlo en el ambiente y que contribuya. El dice, los necesito. ¿Cómo? No, pues como aquí hablan un poco. Lo del estrés que decías que es como por inseguridad y por temor, lo asocio mucho a mi hija. Pues yo tengo una niña de 6 años, autista, y sí es, o sea, como ver el futuro con ella, de ella, siempre da mucho temor porque como se le echa a muchas personas, cuando una persona es, digamos que normal dentro de lo que se piensa, pues uno ya sabe más o menos como hacia dónde va. Pero con niños que tienen como estas condiciones, es a prueba y error y a ver qué pasa con ellos. Entonces sí es como, pues lo asocio mucho a eso. Muchas gracias. Listo. Ahora, para relajarnos, Karencita nos va a acompañar con algo que ella la tiene clarísima y es un momento en el que queremos que todos participen. Si tienen cuadernos ahí o lo que tengan, que lo suelten, que se relajen y vamos a hacer una tareita. Bueno, una tareita no, realmente es un ejercicio como para soltar un poco eso que traemos por ansiedad, por depresión o por estrés. Listo, entonces se ponen cómodos. Gracias por compartir tu historia, muy bonito. Y esto que voy a hacer, pues es algo que me ha funcionado mucho a mí.
que tiene que ver con conectar con la confianza. Muchas veces también los temas de depresión y de angustia es porque nos cuesta mucho confiar en la vida. Y entonces como este tema de confiar que las cosas suceden de alguna manera y muchas veces para nuestro mayor bien. Y acá no quiero entrar como en temas religiosos, sino como más bien en un tema que me parece importante con respecto, y lo vamos a sentir un poquito en la meditación, independientemente de que yo crea en Dios, en un creador del universo, o en nadie, o en muchos dioses, o no crea en nada. Sí, como que cuando nosotros comprendemos que muchas de las cosas que suceden para nuestro mayor bien. No sé si has leído algunos de esos casos de personas autistas que en su adultez, gracias a habilidades que tienen que otras personas no tienen, han logrado como cosas maravillosas, que son historias muy bonitas. Entonces, cuando logramos, que es una de las cosas que nos pasa con la depresión, y esto es como un computador que apaga toda la información positiva y nos pone a ver solo la negativa, ¿no? Entonces, cuando logramos confiar en la vida, pues nos ayuda a entender que aún las situaciones difíciles muchas veces funcionan a nuestro favor cuando nosotros logramos atravesarlas, ¿no? Y eso me parece muy bonito porque este tema que tenemos como muy arraigado culturalmente, que es como que Dios es bueno, pero entonces yo me tengo que portar bien, pero hay algo que pasó que no sabemos qué es, que de repente algo se le salió y hay un demonio que entonces quiere el mal para nosotros, entonces hay veces que nos pasan cosas malas, ¿no? Entonces yo digo, pero si hay una persona que quiere, o hay un ser que quiere el bien máximo para nosotros, o se le descachó, o a veces está de mal genio, o qué fue lo que pasó, ¿no? Porque entonces siempre es el mal, ¿no? Y a mí me gusta es verlo como que muchas de las cosas que nos pasan son lecciones de vida que se nos repiten en la medida en que nosotros, y esto pues lo cree la Cábala y muchas otras creencias, no hemos como superado esa situación que no hemos podido ver y que tenemos que atravesarla para lograr un mayor bien en nuestra vida. Entonces, si por ejemplo, yo siempre estoy con una pareja con la que tengo una situación en la que no estoy bien porque me maltrata y yo insisto en esa situación y yo he sido maltratado de niña, de niño, por ejemplo, tengo un aprendizaje muy importante que es recuperar el amor en mí. Me van a llegar 1000 parejas que me maltratan hasta el día en el que yo digo, ¿para qué me está sucediendo esto? Ah, venga, para yo entender que eso que sentía de niña no es cierto y llenarme de amor por mí y ahí cambiar el destino. Entonces, me parece muy bonito para los que creen en el universo o en algo, que cuando les pasen situaciones, en vez de obstinarnos por decir, es que mi hijo quiera estudiar esto, que pase en esto, que esta situación me salga así, a mí me gusta mucho decir como, ay, muéstrame cuál es el aprendizaje que tengo pendiente, dame como esa sabiduría para ver qué es lo que tengo que aprender. Y creo que me da mucha tranquilidad y me permite como fluir más ante la vida. Y es muy chistoso porque yo dije, en mi último dije, lo que yo quiero es más como, es como cómo me quiero sentir, ¿no? Entonces lo que yo quiero es tener confianza en la vida. Y se supone que cuando uno tiene eso, pues vienen a atravesar unas pruebas para que uno atraviese el miedo. Entonces primero hice como una cosa muy grande de entender por qué estaba el miedo en mi vida, por qué no podía confiar en la vida, la terapia y de todo. Y luego entonces me empezaron como a llegar como las pruebas. A ver, ¿quiere confiar? A ver, mamita, ¿cómo es? Entonces, primera prueba, llegué y eso que le quitan a uno la maleta porque no caben más maletas. Habíamos tenido un hackeo en la empresa. El único computador que tenía toda la información era el mío y se me fue el computador. Y yo duré como mucho tiempo en shock, como fue madre, Pacho, ¿qué vamos a hacer? El computador, el computador. Él me decía, confía, y yo no ignoraba, ¿qué confía? Ni qué confía, fue madre, no sé qué. Ya cuando me senté en el avión dije, tengo que confiar, algo está pasando, si aparece, pues yo no creo que llegue vivo, porque como golpea las maletas y todo, pero pues voy a confiar. Llegué y estaba el computador. Y yo, ay, bueno, está bien. Ay, la lección es que tengo que confiar más rápido, listo, sí, yo ya sé. Entonces luego llegué y me monté en un taxi, tenía que hacer una vuelta, monté la maleta con los pasaportes y todo, cerré el taxi, arrancó el taxi con la maleta en el baúl, típico mío, corrí muchas cuadras, no lo alcancé, el taxi, no sé qué, no, tengo que, no, todavía no está, tengo que confiar, ¿qué voy a hacer? Y luego voy a decir una cosa, me da pena, pero voy a decirlo, pero mi Pacho me preguntó, ¿de dónde era el taxista? Y yo, catalán, nos salvamos, la maleta va a aparecer, me dijo. Entonces yo, bueno, listo. Nunca pago así, nunca, siempre pago en efectivo. Había pagado con una tarjeta, lograron rastrear al señor, llamo al taxista, nunca antes visto, y logro la maleta. Y yo digo, juepucha, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le pedí a Diosito que tengo que confiar, me está poniendo las pruebas, pero tengo que confiar. Y antes de venirme, tenía la último pedacito de plata mexicana que me quedaba en México porque yo allá parezco ilegal y no tengo cuenta. Y tenía que consignar un pago
Y llegué y eso que hice la consignación, se lo tragó el cajero, no sé qué pasó. Billetes de 100, 0, de 50, 0, de 500, 0. Y yo dije, bueno, esta ya la tercera es la vencida. Voy a confiar, porque yo le dije a Dios que yo necesito confiar en la vida y no voy a confiar y voy a confiar. Y bueno, no confié tanto porque eran las 6 de la mañana y me quedé sentada en el cajero hasta que llegara el señor de la oficina a las 9 porque dije, pues si llega alguien la saca, pues voy a confiar, pero mensa tampoco. Pues llegó, llegó la persona y lo logré resolver. Y me puse a pensar en, sí, cuando yo hice la toma de Yahey, vi por qué yo no podía confiar en la vida. Fue muy doloroso para mí, fue una situación muy difícil y a la vez entendí que era lo que yo quería para la vida. Entonces, me gustaría que pensaran en eso que quieren pedirle a la vida y que eso que pidan a la vida es porque ustedes lo quieren y no porque lo quieran los demás, no porque sea el sueño de su familia o de los otros. Muchas veces alguien dice, quiero un Lamborghini. ¿Por qué lo quiero? Si quieres un Lamborghini, en principio o normalmente, pues yo nunca me he montado un Lamborghini, no sé si en ustedes, es para que lo vean los demás, porque uno ni sabe cómo se siente sentarse en un Lamborghini, pues yo no tengo ni idea. Entonces es para que me vean los demás, entonces hace parte de lo que yo quiero proyectar a los demás. Y una de las cosas que dice este señor de las conexiones es conectarme con lo que yo en realidad quiero en la vida. Yo estoy disfrutando tocar el piano, pero ya cuando llega al público, ya cuando estoy publicando una historia en Instagram, ya estoy pensando es en cómo me veo. Perdí ese disfrute que tienen los niños de hacer, por disfrutar. Entonces piensen en lo que en realidad ustedes quieren para su vida, no el proyecto que querían sus papás, no el proyecto que tienen en el dolor que vivieron, sino cómo se quieren sentir en la vida y traten de conectar con eso. Bueno, entonces, vamos a ya corro, perdón. No, pero ustedes no corran, ustedes céntrense. Bueno, vamos a cerrar los ojitos un momentico, corto. Y quiero que tengamos un momento de gratitud por la posibilidad de estar acá, por la posibilidad de estar aquí trabajando para nosotros mismos, que agradezcan a todas las personas que se han hecho presentes en este lugar. Y quiero que ahora piensen y traigan la imagen de la primera persona que se les viene, que los ha ayudado en algún momento de su vida, que ha estado ahí en algún momento difícil y que agradezcan al universo, a su ser superior, por esta persona que ha estado con ustedes en diferentes momentos de la vida. Y ahora quiero que traigan la imagen de ese amigo o amiga de la infancia. Ese amigo que estaba para nosotros, que fue en ese momento nuestra alma gemela, con quien compartimos, jugamos, atravesemos momentos de alegría y le vamos a agradecer por todos los momentos hermosos que pudimos compartir. Y ahora quiero que traigas a tu mente a ese amigo o amiga que tienes ahora, si es que lo tienes. Esa persona en la que te puedes recargar, que puedes ser tú mismo, que puedes confiarle tus dolores, tus dificultades. Y quiero que le des gracias al universo, a Dios, a la persona que creas, a tu ser superior, por haberte dado ese amigo, esa amiga. Y si no tienes un amigo o una amiga con quien puedes ser tú mismo, es el momento para que lo pidas. Cuando nos unimos en una oración, en una petición desde nuestro corazón, podemos pedir todo lo que queramos, porque todos merecemos todo lo que está en nuestro corazón y en nuestros deseos. Lo único que tenemos es que confiar con el corazón y superar esos aprendizajes que tenemos para llegar a la mejor versión de nosotros, y que simplemente son procesos en nuestra vida que nos están llevando a ser cada vez nuestra versión más perfecta. Y ahora quiero que traigas al frente tuyo a tus hijos si los tienes, o alguna persona que quieras mucho,
de la que normalmente te haces cargo, por la que te preocupas mucho. Y quiero que lo mires a los ojos o a esos niños que aún no has tenido, pero que deseas y están por nacer. Y quiero que lo mires, la mires a los ojos y le cuentes que desde tu corazón has hecho todo lo mejor que has podido. Que liberes las culpas, que comprendas que todo lo estás haciendo de la mejor manera. Que le expreses tu amor infinito, que le expreses que lo amas, la amas con todo tu corazón y le des gracias por estar en tu vida, por haberte elegido como tu padre, como tu madre, como tu tío, como tu tía y por estar presente en tu vida. Y ahora quiero que traigas el recuerdo de alguna persona que amaste o que te amó, una persona con la que tuviste una relación que fue muy importante en tu vida. Y más allá de los dolores que pudiste sentir o que esa persona te pudo generar, quiero que le agradezcas por haberte mostrado todo lo que necesitabas ver en ese momento exacto de tu vida. Que le agradezcas por haberte permitido ver tus dolores, tus aprendizajes y por ese pacto para encontrarse para un crecimiento mutuo. Y ahora, si tienes pareja, quiero que traigas a esta persona a este salón, o si no, que traigas a la persona, al alma con la que quisieras estar en tu vida. Si es una persona con la que quieres estar en tu vida, quiero que confíes en que vas a tener una persona que te comprenda, que la comprendas, que tengan un proceso de crecimiento juntos y que sea esa persona que cuando tú entras a un cuarto se lanza a tus brazos. O esa persona que cuando entra a un cuarto tú te lanzas para verla y abrazarla. Esa persona que te puede ayudar a ser tu mejor versión con un amor verdadero, como esas almas que permiten cuando se juntan relaciones en las que se construyen, en las que podemos ser nosotros mismos, en las que podemos sanar nuestros dolores de nuestra infancia, sentirnos amados, sentirnos acogidos. O también, si ya tienes una relación, te invito a que pongas en las manos del Creador esa relación como una relación de crecimiento mutuo, de contención y que sobre todo puedas pedir que tú puedas superar tus propias barreras. Las barreras que tienes para sentirte contenido, para entregarte al misterio del amor, para mostrar tu vulnerabilidad, para confiar en la otra persona. Y siente cómo te puedes sentir en una relación en la que confías, en la que te abres con tu corazón, en la que en realidad estás dispuesto a sanar, a ser tú mismo, a expresar desde tu verdad cómo te sientes, a recibir a la otra persona y a recibir ese cuidado y ese amor que tanto estás deseando desde niño. Y ahora quiero que traigas enfrente tuyo a papá y a mamá. Agradéceles por tu vida, por esa vida perfecta en la que ha habido una cantidad de situaciones hermosas, pero también muchos dolores. Quiero que les permitas liberar su culpa y les expreses que tú estás lleno de amor
y gratitud y que comprendes que desde su corazón han hecho lo mejor que han podido. Que comprendes que todo lo que has experimentado ha sido perfecto para el recorrido de tu alma. Que los momentos bonitos, pero también los difíciles, te han hecho la persona que hoy eres. Tómate un momento para agradecerles con tu corazón. Recuéstate y descansa un poco en el pecho de papá, de mamá. Siente el latido de su corazón y agradécele por ser el padre o la madre perfecta para ti. El padre y la madre que elegiste para el proceso de sanación de tu alma. Y ahora quiero que traigas a tu versión de tu niño, de tu joven, a la versión más joven de ti en un momento que ha sido doloroso para tu vida. Exprésale a ese niño, a ese joven, toda la compasión, la comprensión. Exprésale que entiendes que ha hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo en ese momento. Exprésale que estás ahí para contenerlo, para amarlo, y que como tú eres la luz de la creación, estás ahí desde ese amor divino, el amor del universo, del creador, ese amor que siempre nos ama independientemente de nuestros errores, de nuestros fracasos. Y ahora quiero que te conectes con tu versión actual. ¿Qué le quieres decir desde el corazón y la compasión a esa persona que eres hoy? ¿Qué te quieres decir a ti mismo? ¿Hay algo por lo que quieras perdonarte? ¿El amor que debes expresarte? Si tal vez te maltratas, te exiges, ves tus defectos por encima de tu luz, buscas validación afuera, no ves tu corazón y tu amor por estar viendo lo que piensan los demás. Y exprésate todo el amor, la comprensión y el agradecimiento por todo lo que haces día a día. Y ahora quiero que te conectes con tu yo del futuro, no muy lejano, con tu yo dentro de unos 4 o 5 meses. Y por favor, dile lo que le quieres decir. ¿Cómo te imaginas ese yo del futuro que tiene una comprensión de sí mismo, que se ama con su luz y con su sombra, que es capaz de ver sus dificultades y abrazarlas con compasión? ¿Cómo quieres que se sienta ese tú del futuro? ¿Quieres que se sienta en paz, en amor, en aceptación? Y siente, integra en todo tu cuerpo
¿cómo te vas a sentir en ese momento? Y aprovecha que tienes a tu versión del niño, del joven, tu versión de hoy y a tu versión futura aquí. Y pueden conversar los tres. Si hay algo que tienes pendiente por decirte, si hay algo que quieres decirle desde tu versión del futuro a tu versión de hoy. Puedes decirle que confíe, que hoy aquí estás haciendo un trabajo personal para tu crecimiento, que eres merecedor de toda la abundancia, la prosperidad, la tranquilidad y el amor que tiene el universo para ti y que estás haciendo la tarea de ver todos tus dolores, de ver tus miedos, de reconocerlos para abrir espacio a todo lo maravilloso que vamos teniendo en la vida cuando avanzamos con conciencia, con corazón, con apertura y con confianza de que el universo y el creador, así como nuestros padres y como nosotros con nuestros hijos, independientemente de los momentos difíciles, siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias por los aprendizajes, las dificultades, y te pido por la conciencia de todos los que estamos aquí presentes para que podamos cada día atravesarlos con mayor sabiduría, con amor y con tranquilidad, para convertirnos cada vez en esa persona que puede atravesar las dificultades con tranquilidad, con amor, con un corazón lleno de confianza, atravesando la tristeza y el miedo sin necesidad de la tristeza profunda y la ansiedad que no nos permite disfrutar de nuestra vida. Gracias por todas las personas que están presentes aquí. Gracias por la energía de todos. Gracias por este espacio que nos permite a todos crecer. Muchas gracias. Les agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias. Listo, se vienen dos cositas súper bonitas y súper importantes que tienen que ver con esa recarga de energía y de vibra desde el hogar. Y también se viene nuestro invitado especial que también nos va a resolver muchas, pero muchas dudas. Pero entonces vamos a hacer un break de exactamente 7 minutos y 15 segundos. No mentiras, de 7, para que hagan chichi. Y nos vemos aquí exactamente a las 11:32. O sea, mi reloj son las 11:25. Entonces, a las 11:32 para que si van a ir al baño pasando el túnel, me dice que es donde están los baños, si van a comer algo o a tomar algo, pues también para que aprovechen. Entonces nos vemos en 7 minutos. Lo de los 35 segundos era mentira.